Inclusive con el libro electrónico, digamos, con el libro digital también es algo bastante interesante, que acá no se desarrolla, pero los libros, el ebook en el mundo está recontra expandido. Totalmente. Yo, de hecho, las cosas que subo al campus, muchas me olvido y las subo directamente en ebook. Si no, lo que hago normalmente es transformarlas a PDF, porque mucha gente no tiene aún lector de ebook. Pero la verdad es que hay que entrar en esto, porque si no uno se queda atrás. Sí, pero de nuevo, son desafíos para quien puede darse el lujo de acceder económicamente a ellos, y entonces es un mero desafío de operatividad, como los que yo estoy enfrentando, que son desafíos burgueses. Perdonen, no me anda la computadora, la apago, la prendo. Bueno, estoy en mi casa, calentito, cómodo, un día de lluvia. Ahora hay un montón de gente que no puede acceder a eso. Entonces, la UBA se presenta como un lugar al cual podés llegar en bici, caminando, con un colectivo, con un subte, qué sé yo, y por eso nada más te sentás en una silla y tomás una clase igual que todos los demás. Si no llevaste lapicera, te la presta el de al lado. Y papel, si no tenés, te presta el de al lado, te presto yo y listo. Entonces se puede estudiar con 0 peso, o más o menos, ¿no? Estoy exagerando, obviamente nunca es así. Pero bueno, la tecnificación también implica subir mucho la vara de la inversión que hay que hacer. Entonces el discurso de universidad popular para todos se desbarranca y hay un problema. Bueno, estaba saliendo la transmisión por YouTube, perdón, hacía mucho que no actualizaba esta máquina, creo que desde que la compré hace unos meses, si no me equivoco, y entonces cuando disparé la actualización del programa que transmite por YouTube, había otros 18 programas que también querían actualizarse, pobrecitos, se sintieron como discriminados, entonces empezaron a actualizar todos. Yo no tengo la posibilidad de decir, actualizame solo este y no jodas, así que lo que iban a hacer 2 minutos fueron 20, perdón. Bien, estábamos hablando, me contaba Marcelo, de ese museo en Filadelfia. Lo único que conozco de Filadelfia es el obligatorio Museo de Bellas Artes, donde por suerte pusieron la estatua de Rocky afuera, porque es horrible. No sé si conocen la anécdota, habían, como la ciudad se prestigia de que Rocky está filmada ahí, Rocky se entrena en las escalinatas del museo, alguien hizo una estatua, no sé quién, y la habían puesto adentro. Y los amigos, la Asociación Amigos del Museo de Filadelfia de Bellas Artes, dijeron, esta estatua es un espanto, la película es una porquería, y la pusieron afuera. Ahora la estatua está ahí a 20 metros de la puerta, toda cagada por las palomas. Y entonces, bueno, está todo el mundo contento. Está Rocky, pero ya no está dentro del museo, ¿no? En fin. Gran museo, dicho sea de paso. Pero bueno, nos contaba Marcelo de este museo que reconstruye un poco la necesidad de cambiarse el nombre, ¿no? Estábamos hablando de Gershwin, Gershowitz, etc. ¿Y por qué puse ese tema? Bueno, porque hoy vamos a hablar de, si Dios quiere y no pasa más nada raro, de Edith Wharton y de Henry James. Dos autores que expresan muy bien esto que yo a veces llamo, con un criollismo, creo que es argentino, que es la tilinguería, ¿no? Yo quiero triunfar en Europa. Acá está todo bien, o quizás no está todo bien, pero mis hijos se tienen que ir a Londres, a mí me tiene que ir bien en París y quiero morir en Roma o en Venecia, como Wagner. Acá nada, ¿no? Este solo sería el lugar donde uno se llena de dinero para después irse a otro lugar. O el lugar donde uno aprende gratis, por ejemplo en la UBA, pero después se va a otro lugar porque para el pensamiento colonial y tilingo americano, norteamericano, centroamericano, sudamericano, hay que consagrarse en Europa, ¿no? Y también la otra variante de esta necesidad de irse a Europa no es solo la tilinga, sino a veces escapar de las presiones, escapar del control familiar. En el caso de Henry James y Edith Wharton se combinan ambas cosas, ¿no? Ella escapó de su marido, escapó de un país que le parecía opresivo. Ahora vamos a contar un poquito mejor la historia. Esto está incluido en el relato que yo elegí porque tiene un sesgo autobiográfico muy claro. ¿Y Henry James de qué escapaba? Bueno, Henry James quería consagrarse en Londres, quería ser un gran escritor, le parecía que en Norteamérica eso no se podía hacer. Él pensaba que el único escritor bueno que había habido antes de él en el país era Nathaniel Hawthorne, por eso le dedicó un libro, ¿sí? Pero en cuanto pudo hizo las valijas, se fue y volvió muy pocas veces a su país de origen. De hecho, se va a terminar nacionalizando británico durante la Primera Guerra Mundial. Como Estados Unidos no entraba en la guerra y Henry James estaba indignado, creo que con muy buen gusto, contra los austríacos y los alemanes, se nacionalizó inglés. No le sirvió mucho porque murió poco después, no fue un gran apoyo, fue un gesto simbólico, digamos, ¿no? Después Norteamérica, tras el hundimiento de Lusitania, entró en la Primera Guerra, como todos saben, pero James ya estaba muerto, ¿sí? Entonces elegí ese tema porque expresa un poco esa idea, ¿no? El americano en París, yo diría el panamericano en Europa, ¿no? Allá está lo lindo, allá está lo importante, y podemos hacer una autocrítica, sobre todo si somos, yo no soy porteño, pero soy porteño por adopción. Buenos Aires es una ciudad que continuamente se piensa como figurando en Europa, ¿no?
por algún motivo misterioso, los 15.000 kilómetros que habría no significarían nada. Entonces, bueno, por eso elegí ese tema. Y la lámina que puse al principio es un fragmento del documental de Fran Lebowitz, que está en Netflix, creo, que me la compartió Mariana hace un rato, entonces elegí una captura de pantalla. Está ella, esperen que la comparto nuevo. A ver si lo tengo abierto esto. Sí, está ella. Este que está allí al costado es Martin Scorsese, ¿sí? El amigo de todos. Y bueno, nada, me pareció interesante. Se ponen a hablar de Edith Wharton. No es casual que estén hablando de Edith Wharton. Es una gran escritora neoyorquina, pero sobre todo y fundamentalmente porque, bueno, y ahora voy a la lámina que yo había pensado como primera lámina. Están viendo las láminas, ¿no? ¿O estoy loco? Y estoy No, hablando? No está no, me parece compartida. que no. Bien, fantástico. Me parecía. Porque el Teams hace el borde rojo cuando estoy en Teams, pero cuando me voy de Teams deja de hacer el borde rojo, entonces ya no sé. Ahí supongo que están viendo la lámina, pero vaya a saber. Ahí dejamos de vernos las caras y estamos viendo las láminas, profe. Bueno, Ahí está. bueno, perfecto. Entonces, pensaba empezar por acá, pero agregué esa captura de pantalla a propósito de que me enviaron ese fragmentito del documental en el que ella está diciendo, claro, bueno, hubo una polémica escolar acerca de que no querían que se lea cierta novela de Edith Wharton, ¿no? Porque se dicen cosas un poquito obscenas para cierta mente pacata. Y entonces Fran Lebowitz dice, claro, es la única manera de que lean Edith Wharton, ¿no? Si hay un escándalo, si la escuela los obliga, si un juez se pronuncia, ¿no? Si no, no hay otra. Y se lo está diciendo a Scorsese y no es casualidad, ¿sí? Porque ahí, como ven a la derecha, yo había elegido para empezar hoy 2 láminas de películas que remiten directamente a grandes adaptaciones de James y de Wharton. Y de Wharton, bueno, hay una adaptación también de House of Mirth, La Casa de la Alegría, con la actriz Gillian Anderson, la de Expedientes X, pero esta es la gran película, me parece a mí, en cuanto a películas adaptadas de Edith Wharton. Escucho ofertas, si tienen alguna idea mejor. La Edad de la Inocencia, ¿no? The Age of Innocence, esta es la película por la que compitieron en aquella época. Coppola quería ser Drácula y Scorsese quería hacer esta película y tuvieron que, no me acuerdo, Winona Ryder tenía que actuar en las dos y no me acuerdo quién tuvo que esperar a quién, si Coppola a Scorsese o al revés, porque esta actriz estaba muy de moda y los dos querían que fuera la protagonista de su película. Bueno, es una gran película y que capta muy bien, Scorsese obviamente sabe hacer esto muy bien, y encontró al actor perfecto, ¿no? Para el papel del hombre que se tiene que casar con la jovencita que la familia le dijo, pero en realidad quiere a otra más experimentada, más pícara, ¿no? Que está interpretada en la película por Michelle Pfeiffer. Recomiendo la película, es una película un poco fría, un poco lenta, un poco distante a propósito, ¿no? Una película así de disección social. Y la otra lámina que había puesto a la izquierda es el póster de Portrait of a Lady, que es la adaptación de Jane Campion, ¿no? Bueno, creo ahí está todo dicho, así no tengo nada que decir. Nicole Kidman todavía no era tan famosa, entonces fue a parar a un costado y en el centro está John Malkovich, aunque ella está en el centro de la lámina, sí. Bien, me gustan siempre estos subtítulos que son tan grasas y triviales, por ejemplo en un mundo de hipocresía y traición, ellos se atrevieron a romper las normas. Wow. El otro es aún más estúpido. Bien, la idea entonces, perdón, vuelvo con esto, El americano en París. Hoy vamos a estar viendo 2 escritores que añoraron, soñaron siempre con irse a Europa y que en cuanto pudieron hacerlo se fueron y ya casi no volvieron a Estados Unidos. Se homologaron a la cultura europea, un poco por complejo de inferioridad, como digo, y también por una necesidad cultural, familiar, ¿no? Hay una huida, hay una fuga en ese irse, ¿no? Y de alguna manera ambos eran objetos de cierta violencia social, de cierta represión, de cierta presión familiar, y eso está en los relatos que elegí. Me acuerdo hace unos meses cuando le comenté a alguien que estábamos haciendo textos para un programa sobre violencia, ya no me acuerdo quién fue, me dijo, ¿y cómo vas a poner a Henry James? Porque yo quiero poner siempre a Henry James. Porque la verdad es que es muy difícil poner a Henry James en un programa sobre violencia. En Henry James todo es muy difuso, vago, ¿no? Todo es muy retorcido. Y bueno, creo que encontré un buen relato, ¿no? Porque aquí lo que vemos es una presión social, ¿no? Una imposición familiar, y en el de Wharton creo que es un poco más obvio aún. Bien, dos cosas antes de empezar, perdón que me estoy demorando mucho hoy, sobre todo que hemos perdido ya casi 20 minutos en problemas técnicos. A raíz de un mail en el que alguien me felicita, le agradezco la felicitación, pero también me dice que
yo usé más de una vez un concepto de narrador que es equiciente. ¿Qué significa eso? Entonces, si les parece bien, vamos a hacer una pequeñísima pasada por una lámina de tipos de narrador que tengo. La podemos explorar más a fondo si quieren la semana que viene, dado que hoy se ha hecho un poco tarde, pero quiero aclarar esto porque no me gusta dar por sentado ciertas cosas. Y lo que decía antes de empezar a grabar este segundo bloque de clase de hoy, es que esta es una materia muy heterogénea. Algunos la hacen porque se quieren recibir y entonces lo que más conocen es la literatura norteamericana y les queda como cómoda, familiar, y otros la están haciendo porque recién empiezan y también, de nuevo, es la literatura que sienten más familiar, más atractiva, qué sé yo. No sé, porque en la mesa de luz están leyendo una novela de Cormac McCarthy, entonces dicen, hago norteamericana, qué sé yo. Y se me juntan, digamos, dos tropas muy distintas. Gente que se está por graduar y que se aburre muy rápido de todo lo que digo porque considera que todos son ñoñerías y simpleces muy básicas. Y están aquellos que cualquier cosa que digo técnica todavía no estudiaron nada y dicen, ¿qué diablos será eso? Es muy difícil satisfacer a todos, así que sepan que cuando se quejan forman parte de alguno de los dos grupos, o quizá el grupo del medio, que todavía no avanzó mucho y no ingresó, pero ya también está cansado de todo. Entonces, no los quiero estancar a los que ya saben caracterizar perfectamente a todos los tipos de narrador, pero sí, que es un narrador equiciente. Por eso preparé esta lámina acá, que en realidad no debería estar acá, pero no importa. Después, si quieren, la semana que viene, si les interesa, lo retomamos, o incluso podemos hacer una charla sobre esto fuera de la grabación, para que los que ven la clase grabada y ya saben esto no tengan que soportarlo. Pero yendo concretamente a la pregunta que me mandaron, un narrador equiciente es el que está solidarizado con un personaje. Tiene aspectos de ser omnisciente, pero en realidad cuando uno se pone a revisar bien el relato, por supuesto que hay que leer más de una vez un cierto relato para entender que ese narrador no sabe mucho más que lo que sabe un personaje, no ve mucho más que lo que ese personaje ve, está siempre con él, ¿no? A veces se permite pequeñas excursiones hacia aquello que caracteriza a un narrador omnisciente, que sería la retrospección, la introspección y la prospección. A veces, un poquito, entonces no es del todo equiciente, pero hay narradores hay autores, mejor dicho, que construyen narradores que están muy solidarizados con cierto personaje, entonces parece omnisciente, pero no lo es, porque este narrador no tiene información de historia previa, no puede adelantar los hechos, no puede hacer prolepsis, ¿no? Y no se puede meter adentro de la otra gente, salvo del propio personaje con el que está solidarizado. Entonces, ese es un narrador equiciente. Estas categorías no solo son apasionantes per se, sino que tienen todo que ver, y por eso también me quiero extender un minuto en esto, con Henry James, porque Henry James su vida se transformó en una obsesión con esta lámina. Me gusta pensar que Henry James, en vez de tener póster de músicos de rock en su habitación de Londres, tenía esta lámina colgada, ¿no? Y le tiraba dardos a cada categoría a ver con cuál iba a elegir para su próximo cuento, su próxima novela. Porque Henry James es el gran pensador, el gran artista en la literatura norteamericana del problema del punto de vista, del problema del narrador. Así que también me parecía muy oportuno traer esto a colación. Después hay categorías que tienen que ver más con cierta perspectiva, sesgada si ustedes quieren, pero muy útil. Por ejemplo, la categoría de lo fiable, el narrador fiable y el narrador no fiable o unreliable. ¿Sí? El narrador que es torpe, que me miente, que se equivoca, etc. Entonces, a partir de cierto momento, el lector decide que ya no puede confiar y se entrega a ese narrador porque no le queda otra, pero ya no lo tiene como una fuente de autoridad, sino como una fuente de perplejidad. Obviamente, algunas categorías les van a resultar muy escolares, las han visto, espero, en la escuela, en primera, segunda, tercera. Y después un binomio especialmente interesante o productivo es, por supuesto, el narrador que está incluido en el relato que está contando, es decir, un narrador dramatizado o intradiegético, frente al narrador que es externo, que es extradiegético, ¿no? O heterodiegético, si prefieren. Ven que muchas veces la nomenclatura varía, ¿no? Y no hay una homologación plena. Ustedes pueden usar la que quieran en esta materia, y creo que las demás, no sé, yo nunca los obligaría. Lo que hay que ser es coherente, ¿no? No se puede usar una categoría y después usar otra, qué sé yo. Pero bueno, doy esto un poquito rápido, perdón, un poquito desordenado, porque hemos perdido mucho tiempo técnico con el maldito OBS, y porque además era una consulta puntual. Si tienen alguna duda o problema, lo vemos ahora, y si no, yo sigo viaje. ¿Y cómo sigue el viaje? Antes de llegar a Henry James, que
uno dice Henry James, día de lluvia, día que no anda la computadora, todo mal, pobre, bueno, uno más del programa de 20 autores. En realidad, habría que hacer un silencio solemne, poner el himno americano, ponerse de pie. Henry James es el gran escritor americano del siglo XIX para aquellos que realmente valoran la literatura, qua literatura, es decir, como un desarrollo con valores intrínsecos, ¿no? Como un arte formal donde los méritos hay que medirlos desde el punto de vista de justamente de los logros y no medir exógenamente, ¿sí?, desde afuera cuáles son los méritos de un autor. En Henry James no importan mucho los temas, los ambientes, los contextos. En Henry James importa todo, la selección léxica, el ritmo, la puntuación y sobre todo y fundamentalmente, como dije antes, la estructura del relato y el foco. Cuáles son las fuentes de información, quién me cuenta la historia, por qué me la cuenta, dónde está situado, etc., ¿no? Y digo, hay que ponerse de pie porque este es el... Podemos discutir hasta qué punto Hawthorne es un gran autor o no para el mundo. Para mí lo es, pero entiendo que para el mundo puede no serlo. Creo que es medio sonso ponerse a discutir los méritos de Edgar Allan Poe. Sin duda son enormes porque codificó formas nuevas, pero todavía sigue existiendo ese rechazo frente a un escritor efectista de la forma corta, ¿sí? Hay quienes lo subvaloran por eso. Ahora, es difícil negar los méritos del maestro Henry James, ¿no? Este es sin duda es el gran autor, para mal o para bien, porque por ahí muchos de ustedes dicen, bueno, a mí no me gusta esa escritura verbosa, si me permiten decirlo así, no sé, afeminada, lenta, no sé, todo lo que ustedes quieran decir de Henry James, no pasa nada, nadie entiende nada, ¿no? Es una literatura del equívoco, del malentendido, de la sugerencia, la insinuación. Ahora vamos a ver un poco por qué, ¿no? No es que era un torpe y le salía esto sin querer, ¿no? Sino que justamente esta fue su poética. Bien, y antes de ir a Henry James, un comentario sobre el relato de la semana pasada. Como lo doy siempre en cursos de la UBA y en cursos privados también, y es una obra maestra, creo que merece una puesta en valor, 15 segundos de reflexión y de valoración. El relato de Ambrose Bierce, que no sé en qué traducción leyeron ustedes y que se puede llamar Un suceso sobre el puente del río Búho o Un incidente sobre Owl Creek, o como se llame en la traducción de ustedes, ¿no? Ese relato marca un antes y un después dentro de la literatura fantástica, crea, no sé si lo inventa, no sabemos bien si hay algún relato posterior, previo, perdón, nunca nadie lo encontró, puede que sí. En todo caso, Bierce es el que articuló este famoso formato de te cuento algo, te lo sigo contando y de pronto al final te engañé, esto no estaba sucediendo, esto lo estaba imaginando el protagonista. Algo saturado, con lo cual millones de estudiantes de cine han hecho un cortometraje con esta idea, pero quiero comentarles dos casos de reescritura. Y no son dos casos menores, no es que el verdulero de la esquina y yo reescribimos este cuento. Ernest Hemingway reescribió este cuento en uno de sus cuentos más famosos, el cuento que vendió más caro de toda su vida, Las nieves del Kilimanjaro, ¿sí? Y alguien llamado Jorge Luis Borges reescribió este cuento en un cuento que se llama El milagro secreto. Y es el cuento de Bierce reescrito, reactualizado, ¿no? Mutatis mutandis es el mismo cuento. Yo les comenté, bueno, está en las lecciones de literatura de Cortázar, ¿no? Cortázar lo toma como ejemplo de cuento fantástico para el aspecto temporal, ¿bien? Borges, por otro lado, ya que hablé de Bierce y Hemingway, y Borges reescribiendo a Bierce, Borges también reescribió a Hemingway, ¿no? Los asesinos de Hemingway está reescrito en La espera, un cuento que está en el Aleph, ¿sí? Así que como ven, Borges estaba empapado plenamente de literatura norteamericana. Y quería hacer una puesta en valor de ese cuento porque, nada, lo mencioné como uno más, hablé de la distorsión, hablé de la guerra y se perdía un poco el mérito verdadero que tiene dentro de la serie de la literatura fantástica y dentro de la serie cuentística americana esa pieza, ¿no? Ese relato de Bierce es como una obra maestra. Incluso los negadores de Bierce, que son casi todos, tienen que reconocer que ese cuento tiene algo. Independientemente, ustedes me podrán decir si está bien o no, y sobre todo, independientemente de que tanto tiempo después ustedes lo empiezan a leer y quizás ya intuyen que el final no es el final, que había una sorpresa, que hay un truco, y que esa persona está imaginando que se escapó y que le pasaron un montón de cosas más o menos agradables, en la décima de segundo que tarda la soga en partirle el cuello y matarlo de asfixia, ¿sí?
Bien. Y asimismo, ya que estamos, 2 por 1, también quiero poner en valor el artículo de Emily Wald sobre Beers, el artículo que está en el campus, ¿no? Ella lo pone en sintonía con la problemática de la representación de la guerra civil en Estados Unidos y esta técnica que se había puesto de moda, que eran los cicloramas, ¿no? Que eran como murales enormes con algunos objetos, digamos, con props, con utilería que se ponía delante, y entonces la gente, por una moneda, obviamente, Estados Unidos todos por una moneda, o por 2 monedas, uno entraba a una especie de sala, ¿no? Y entonces había un montón de, que serían como biombos, ¿sí? Y uno se sentía transportado a una escena bélica, miraba para todos lados y era como estar en un cuadro de batalla, ¿no? Y entonces ella pone en sintonía, con muy buen gusto y con mucho talento, es una especialista norteamericana actual, que de hecho con la que de hecho los que tradujeron el artículo, gracias al convenio que estableció Griselda con el Lengüitas y con el Lenguas Vivas, bueno, los traductores se pusieron en contacto con la autora, ¿no? Para hacerle comentarios y preguntas sobre el artículo. Bueno, ese artículo me parece genial, parece brillante. Diría que es el mejor artículo que hay sobre Ambrose Bierce. También podría ser maligno y decirles es el único artículo que hay sobre Ambrose Bierce, pero bueno, no sé si es el único. Solo busqué 10 horas, probablemente haya otro. De los últimos años, quiero decir, ¿no? Bueno, ya está, esta cuestión, apago el iPad y creo que está saliendo bien YouTube. Bueno, vamos a hablar de lo que tenemos que hablar finalmente. ¿Hay problemas, dudas, consultas o hablamos de los textos o los autores? Y los autores, perdón. No había pica entre Borges y Hemingway, me pregunta alguien, como si fuera un programa de Chimento, ¿no? Hay algunas expresiones de Borges que no le reconocen una maestría a Hemingway, pero era bastante común en época de Hemingway desvalorizarlo, ¿no? Atribuir la rusticidad de Hemingway y la sencillez de Hemingway a carencias. Y bueno, es toda una discusión acerca de la maestría de Hemingway. De hecho, ustedes están viendo Hemingway y los prácticos, ¿no? Esta semana. Así que, bueno, habrán visto, él se formó leyendo manuales de periodismo, sobre todo ahí en Kansas, ¿no? Cuando él decide irse. Al estilo Nick Adams, se va de su pueblo, se va de su casa y busca fortuna y carrera como periodista y se empapó muy bien del estilo periodístico, aprendió muy bien a, no sé, no hacer suboraciones, no poner adjetivos de más, usar oraciones cortas, ser muy visual, ser afirmativo, nunca ser especulativo, etcétera, etcétera. Y eso está en la literatura de Hemingway, para mal o para bien, ¿no? Hay quienes lo aman y hay quienes lo odian. Obviamente Borges prefería autores más barrocos, ¿no? Más verbosos, digamos, y no podía disfrutar tanto eso. Sin embargo, como acabo de decir, Los asesinos está reescrito por Borges. Es decir, Borges criticó muchas veces a autores que después los homenajeaba o los reescribía. También hizo lo mismo con Lovecraft, ¿no? Lo destruye en el prólogo diciendo era un parodista de Poe, pero por otro lado escribe un cuento a la manera de Lovecraft, que es muy buen cuento de terror. Así que bueno, el amor y el odio se suelen tocar. Bueno, vamos, entonces seguimos. Esto cuando quieran, podemos calar tan profundo en esto o nada. Esto es a pedido del público, como dicen los músicos que no saben qué tocar. Imagino que muchos de ustedes ya han avanzado en esas cuestiones y hay algunos clásicos de la narratología que se pueden leer siempre y van a ser ciertamente más profundos que mis pobres láminas, ¿no? Bueno, ¿dónde estamos situados en la clase de hoy? Continuando un poquito cronológicamente lo que veíamos la semana pasada, Henry James y Edith Wharton son los grandes autores, ¿no? De fama internacional, ganadores de premios. De hecho, hubo una especie de competencia entre ellos por un Nobel que al final se le negó a los dos. Habla muy bien de Edith Wharton el hecho de que ella estaba todo el tiempo pidiendo que le dieran el Nobel a Henry James y no que se lo dieran a ella misma, etc. Pero entonces, la periodización que cubren estos autores, que por suerte, gracias a Dios, fueron longevos y prolíficos, por suerte digo porque hay mucho para leer de ellos y es todo muy bueno. Esto lo veíamos la semana pasada, hasta donde recuerdo yo les comentaba que en la historiografía americana utilizamos estos conceptos, y no hablamos de Belle Époque, ¿no? Sino de Edad Dorada. Entonces pasamos de la reconstrucción de la guerra civil, que la verdad que también lo podríamos poner entre comillas, y usándolo irónicamente, porque esa reconstrucción fue una reconstrucción infraestructural, ¿no? El gobierno de la Unión, una vez que le ganó la guerra al sur,
empezó a poner trenes, autopistas, hospitales, negocios, ¿no? Todo fue ferrocarriles, ¿no? El país se transformó en un gran tren, el tren se transformó en el gran símbolo americano, ¿no? Las industrias del acero, que sobre todo están situadas en Pensilvania, algunas en Ohio, en Indiana, y por supuesto en Michigan, ¿no? Donde después va a estar la industria automotriz, ahí también está la industria armamentística. Entonces el país apostó a eso, a un crecimiento económico, a un desarrollo técnico, y como veíamos en las láminas que yo elegí la semana pasada, esos cuadros donde parece que el sur en vez de perder ganó, aquí habría un problemita fundacional para la cultura norteamericana, ¿no? El hecho de que las heridas nunca se restañaron porque la Unión no quiso dar la batalla cultural acerca de qué era lo que se había estado peleando en la guerra, ¿sí? Que era un concepto de la humanidad muy profundo, que atañe al hecho de tener o no esclavos, nada menos y nada más. En realidad se liquidó la cuestión por una mera conveniencia económica, ¿no? Se acabaron las plantaciones, llegan las máquinas. La esclavitud, bueno, fue la chispa que encendió la pólvora que nos dividía, dice la Unión, pero lo que nos dividía era económico, ahora vamos todos juntos para el mismo lugar. Ahí hay un problema, evidentemente, por eso podemos decir Reconstruction Era tiene un matiz irónico. Cuando el gobierno de la Unión, ya asesinado Lincoln, ¿no? Usaba esta consigna, reconstrucción, reconstrucción, sin hablar muy bien de lo que quedaba en el camino, que era el problema del esclavismo que se transformaba en segregación legal, lo que se llama el sistema Jim Crow, que explicamos la semana pasada. Bueno, ahí hay un problema, y hay un gran problema. Eso va a dar pie a lo que irónicamente Mark Twain, en una novela coescrita con otro autor, la única novela coescrita, Mark Twain coescribió teatro con Bret Harte y una novela con otro autor en un momento de su vida. Esa novela se llama así, The Gilded Age. Yo les contaba la semana pasada que en realidad más que dorado es enchapado en oro. Esa novela, bueno, muestra lo que era la corrupción política, ¿no? Cuenta la historia de una familia que tiene unos terrenos y hay operaciones en el gobierno a nivel presidencial y sobre todo a nivel del Congreso, que es donde se supone que se cocinan los peores chanchullos norteamericanos. Entonces, el título de la novela es irónico, ¿sí? Está tomado de Shakespeare y tiene que ver justamente con lo que es una riqueza falsa o bien una riqueza que a su vez está bañada de más riqueza, pero esta riqueza sería superficial, ¿no? Es distinto lo que es de oro a lo que está enchapado en oro. Y esta es la época entonces donde esa inversión de la reconstrucción empieza a rendir frutos, ¿sí? Crece mucho económicamente Estados Unidos, siempre va a tener cada 10, 15, 20 años una crisis, una corrida, lo que nosotros llamamos corridas, que los norteamericanos le llaman panic, ¿no? Es un pánico, le dicen ellos. Pero el país crece exponencialmente su volumen comercial, su producción, su PBI, etcétera, etcétera, ¿no? La balanza interna de Estados Unidos ahí sí lo catapulta a la cima de la economía mundial y además esto coincide, por supuesto, con el hecho de que el tren conecta el Atlántico con el Pacífico. Piensen ustedes que para ir del Atlántico al Pacífico había que tomarse un barco y no existía el canal de Panamá, ¿no? Entonces el barco tenía que pasar aquí por Argentina, ¿sí? Estrecho de Magallanes, que entiendo que es bastante peligroso, dar toda la vuelta y llegar. Eso tardaba mucho tiempo, como ven, ¿no? Y hacía del país algo muy torpe, el país estaba muy desconectado. Y en el medio no había nada, había desierto, los pocos indios que quedaban, que los estaban exterminando, etc. El ferrocarril, imagínense cómo acortó los tiempos, ¿no? Y poco después, gracias al dinero que empezó a acumular el país y a la potencia económica en la que se empezó a transformar, alguien tuvo la genial idea de buscar un istmo, ¿no? De buscar el punto más fino en el continente americano para hacer un canal. Tocó Panamá y allí fueron, ¿no? Las inversiones y los empresarios, hubo peleas sobre quién lo iba a construir, los franceses, los norteamericanos, etc. Bueno, entonces a fines del siglo XIX todo el mapa del mundo cambió porque se puede pasar por Panamá y listo. Pero en aquel momento fue una gran cosa tener el ferrocarril, ¿no? Y conocemos a lo que sigue a esa época como la era así llamada progressive o progresista, o progresiva si quieren, que es una época en la que supuestamente se empezaron a discutir los problemas sociales, sobre todo profesionales, salariales y legales, que surgieron a partir de esta gran acumulación de dinero, ¿no? En este momento el país creció mucho, pero con gran disparidad, muy mal distribuido, ¿no? Pocos millonarios. Algunos de ustedes conocen esos nombres, ¿no? De los primeros grandes empresarios americanos que picaron en punta, ya sea, qué sé yo,
extrayendo oro, o luego extrayendo petróleo, construyendo ferrocarriles, fabricando armas, no sé, Carnegie, Vanderbilt y todas esas familias de apellidos ilustres que hoy por hoy están en los nombres de las calles y las plazas de muchas ciudades norteamericanas, ¿no? Rockefeller y algunos más que olvido, con los que nunca tuve el gusto de tratar. Por eso estoy en la UBA. Bien, entonces, las vidas de Henry James e Edith Wharton aproximadamente pasan por todos estos periodos. Les decía que son muy longevos, ¿sí? Ambos escritores. Entonces, vamos a hablar primero del maestro James. Ahí está el retrato de Sargent, fue el más grande pintor retratista de la clase alta norteamericana de aquel momento, a tal punto que en el relato de Edith Wharton que tenemos que analizar hoy, se dice que alguien que iba a ser pintado por Sargent, ¿no? Lo cual significaba que calificaba muy alto. Este retrato, los amigos de Henry James le habían pagado a ese pintor, que era... Yo siempre lo comparo con lo que habría sido Prilidiano Pueyrredón en Argentina, pongámosle. Aunque me parece que Sargent pintaba un poco mejor, pero no importa. Y luego, bueno, como Sargent también era un poco amigo de Henry James, y para él era un honor también pintarlo a James, finalmente terminó donando el cuadro y se terminó transformando en el retrato más famoso de Henry James, así que en general lo van a ver en muchas tapas de libros y en muchos lugares. Ya James estaba bastante grande y próximo a morir, ¿sí? Perdón, preguntita. Sí. ¿Henry James pertenecía a la misma clase social que Edith Wharton? ¿Era de las altas burguesías estadounidenses? Sí, no tanto. Ahora justo iba a contar algunos datos, pocos datos bibliográficos, yo sé que a muchos les aburran estos datos. Sí, es buena pregunta. Creo que no tenía una billetera tan gruesa como la Wharton. Ella era de la familia de los Jones, que eran de los más grandes multimillonarios de la zona de Nueva York. James no estaba ahí, porque en realidad el padre de James había sido un intelectual, un teólogo, entonces más que acumular dinero, formó una familia y administró el dinero del que había hecho verdadera fortuna, que era el abuelo de Henry James, pero casi sí. Estamos hablando de la crema social neoyorquina, ¿no? Digamos, algunos con millones de dólares, otros con billones de dólares, etcétera, pero sí, estamos hablando de gente que no tenía, digamos, problemas para llegar a fin de mes. Bien. Bueno, y eso tiene que ver con sus proyectos literarios. Ahora vamos a hablar un poquito también de eso, por supuesto. Bueno, algunos datos, ya anticipé un par, así que perdón si me repito en algún caso. Entonces, ya dije que era una familia pudiente, no sé si decir millonario, pero casi. El hermano mayor de Henry James es el famoso psicólogo intelectual, también gran escritor, William James, ¿sí? Nada menos. Había una competencia intelectual entre hermanos. Se llevaban bien, pero bueno, cada uno luchaba por ser el número uno en lo suyo, ¿no? Eran jóvenes brillantes de esa sociedad de élite que iban a las mejores universidades. Esas universidades que se llaman Ivy League, supongo que saben, ¿no? ¿Por qué? A ver, ¿quién me permite tomar un mate y lo cuenta? Se supone que las hiedras que corren por los edificios de esas universidades, ¿puede ser? Muy bien, sí, perfecto. Se supone que hay una lista de 10 universidades, algunos dicen que en realidad solo deberían ser 5, pero luego otros dicen, no, tendrían que ser 50, qué sé yo. Claro, las primeras fueron del siglo XVIII, de hecho, ¿no? Y edificaciones muy antiguas, entonces se supone que esa planta, la ivy, la hiedra, no sé si es la misma planta que hay en Argentina, la botánica no es lo mío, pero bueno, solo crece en los lugares que tienen mucha antigüedad, ¿no? Y tener antigüedad es tener alcurnia. Hoy por hoy, si ustedes preguntan qué es Ivy League, la Liga de la Hiedra, ¿no? Normalmente en Estados Unidos se hablaría de 10 universidades, están casi todas ubicadas en Nueva Inglaterra, pero no necesariamente, ¿no? Porque la Universidad de Columbia y Princeton tampoco. Yo estuve en Columbia, nunca vi una hiedra, pero no importa, es por la calidad educativa. Ahora bien, si ustedes me preguntan, entre nous, ¿qué onda Stanford? ¿Qué onda Austin en Texas? Y qué sé yo, no sé. Y la verdad que tendrían que ser Ivy League también. Pero hay toda una discusión acerca de si pertenece o no. Pero bueno, ser un Ivy Leaguer, ¿no? Como se decía, haber pasado por esas universidades ya implicaba una superioridad intelectual, ¿no? Una especie de mejora espiritual. Entonces creaba una distinción.
Por lo tanto, y son universidades muy caras, entonces hay que tener dinero, hay que tener muy buenas notas y hay que tener contactos para entrar a ellas. Todo esto lo podríamos poner en pasado. Había. Con los tiempos las cosas cambiaron porque esas universidades también tienen que ofrecer becas para reconocer a las minorías étnicas, ¿no? También tienen que hacerse cargo de ciertos problemas sociales, entonces hay mayor diversidad hoy por hoy no sé, en Harvard, en Yale, en Brown, ahí en Providence, ¿no? Todas esas universidades de élite. Bueno, algunos aspectos de la vida de Henry James que me interesa destacar acá. Siempre pongo de más y después hago un picadito cuando doy clase. Por ejemplo, esto, ¿no? El hecho de que él parece que hubiera querido pelear en la guerra civil. Es raro imaginarlo a Henry James peleando en la guerra civil. Creo que no habría servido para nada, pero bueno, tenía un problema de movilidad, por así decirlo, así que lo dejaron afuera, y entonces eso va a aparecer en muchos relatos de Henry James, ¿no? El soldado frustrado, el soldado fracasado, con el problema del heroísmo. No es un tema muy común, pero no casualmente es el tema que yo elegí para el relato de hoy, de Owen Wingrave, ¿sí? Bien, empieza a publicar tipo a los 20 años, alrededor de los 20 años, escribía ya de su adolescencia, y fíjense que no pasa mucho tiempo entre que empieza a publicar y ya se va a quedar a vivir en Londres, contando con, por supuesto, la financiación familiar, que no era escasa, y entonces él va a alternar residencias entre Londres, París, tiene algunos episodios italianos también, etc., pero básicamente se transforma en una especie de europeo que cada tanto volvía a Estados Unidos. Y eso va a ser un tema muy importante en la literatura de Henry James. Ahora después lo comentamos mejor. En el 78 recién tendría algo que podríamos considerar una especie de éxito en el mercado americano, que es Daisy Miller, ¿sí? Una nouvelle. Utilizo nouvelle para designar ese tipo de relato que está a mitad de camino por su extensión entre un cuento y una novela. Podríamos discutir más adelante cuál es exactamente el límite de eso. Probablemente la teoría de Poe de que algo se tiene que poder leer o no de un tirón sea la única teoría que finalmente nos queda, es decir, una teoría cuantitativa que tiene que ver con la extensión, porque no hay otra mejor teoría, pero lo podemos discutir en otro momento. En el 80 aparece, sí, una novela larguísima, El retrato de una dama, también tiene un cierto éxito, por eso las destaco allí. Si tuviera que mencionar todo lo que publicó Henry James en su vida, no daría abasto la clase. A fines del siglo publica la que, sin esforzarme mucho, doy por sentado que es su obra más traducida, más publicada, más comentada y también más veces llevadas a la televisión y al cine, que es La Vuelta de Tuerca, Otra Vuelta de Tuerca, o como le quieran llamar. Muchos de ustedes la conocerán. De hecho, probablemente por ahí la conocen sin saber que la conocen, porque han visto una adaptación, no sé, incluso en Los Simpson, qué sé yo. Y podría ser la obra, no sé si más representativa, pero más conocida, ¿no? Que lo hizo hacer un pie más firme a Henry James en la historia de la literatura. Y está en esa obra, por supuesto, después la podemos comentar como ejemplo, si la tienen leída, si la recuerdan, está el problema que yo les señalaba al comienzo, que ya no sé cuál fue el comienzo, si el comienzo fallido o el comienzo verdadero de la clase, cuando yo les decía, bueno, el problema del punto de vista, el problema del narrador, el problema de la información, ¿no? ¿Qué sabe el personaje? ¿Qué sabe el narrador? ¿En qué momento el maestro James elige que la historia me la cuente un personaje desde adentro, o sea, intradiegético, o bien cuando un narrador está por afuera? Y si está por afuera, ¿qué tan por afuera está? Bueno, eso en La Vuelta de Tuerca es el problema crucial, ¿sí? Justamente la nana, digamos, la que tiene que cuidar a los chicos, no sabemos nunca si vio o no vio, si creyó ver, no está muy claro si esos fantasmas están allí o no. Los niños parecen no verlos, pero por otro lado parecería que sí, etcétera, ¿no? Es decir, ahí James juega con la confusión de los personajes que se transforma en confusión del lector para mantener el suspenso. Tiene un mérito ese relato. Si leyeron la introducción a la literatura fantástica de Todorov, cosa que casi doy por sentado que todos deben haber hecho, o la mayoría, Todorov construye un sistema para definir la literatura fantástica, pero es tan excluyente que al final no hay ningún texto de la historia mundial que sea fantástico, excepto ese de Henry James. No sé, es como un gran mérito, ¿no? Es el único que cumpliría con la condición, porque la idea en Todorov es que la literatura fantástica justamente es la vacilación, ¿no? Ontológica, ¿sucede o no sucede eso? Ahora él dice, siempre los relatos se la terminan jugando, digamos, al final, por el sí o por el no. Este sería el relato que cuando uno termina de leer, al final uno no sabe. Podría ser considerado una torpeza,
que no clausure la información, para muchos es un acto de genialidad, ¿no? James lo deja abierto y eso produce una perplejidad. Bueno, en su momento no tuvo gran éxito el relato, quiero decirles, pero no importa. Cuando ya se ponía viejito apareció esta maravilla, no una maravilla desde el punto de vista gráfico, estos volúmenes yo los he tenido algunos en mis manos, no son muy bonitos, pero bueno, esto es la famosa edición de Nueva York. Le propusieron a Henry James, cuando ya era una eminencia y un permanente candidato al Premio Nobel de Literatura, hace poco instituido, ¿no? En aquella época, a comienzos del siglo XX, le propusieron reeditar todos sus textos, si quería, organizarlos, reescribirlos, es decir, le dieron carte blanche, ¿no? Le dijeron, hacé lo que querés. Corrigió varios, algunos los escondió, los dejó afuera, los cambió de lugar, eligió cómo reorganizarlos, y para muchos escribió prólogos ad hoc, es decir, prólogos especiales. Esos prólogos tienen bastante valor en el sentido de que muchas veces nos cuentan entretelones de la escritura, ¿no? Del maestro James, por qué tomó cierta decisión, qué fue lo que lo inspiró, etc. A veces hay algo ahí de cierto valor teórico, y si uno acompaña todos esos prólogos, que son un montón, junto con algunos ensayos que Henry James escribió sobre el arte de la ficción, el arte de la novela, sobre sus novelistas favoritos, Turgeniev, Flaubert, etc., bueno, hay toda ahí una teoría de la novela, ¿no? Por lo menos una teoría de la narración, de qué es lo importante. Y de ahí extraigo esta idea, no muy originalmente, de que si hay un punto saliente para Henry James en la literatura, es un punto técnico, no hay una cuestión moral, es una cuestión puramente estética y tiene que ver con el focalizador, el punto de vista, o como ustedes le quieran llamar. Henry James utiliza diversos conceptos para designar ese problema. No era consistente, y ese es un problema, ¿no? Para nosotros. A veces él habla de inteligencia central, a veces habla del spot que ilumina, en fin. Pero bueno, siempre se está refiriendo al problema de la perspectiva, al problema del narrador. Bien, y ya dije que se nacionaliza y que va a terminar muriendo como ciudadano británico a los pocos meses, sin haber disfrutado mucho, creo yo, los méritos que tenía en cuanto a su compromiso con la Primera Guerra Mundial. ¿Bien? Marcelo, Sí, vuelvo a que me vean. Sí. hola, no sé si me ves. La verdad es que no, me gustaría, pero no. Ah, No sé bueno, por ahí aparece, porque tengo prendida la cámara, pero bueno. No, De te hecho, quería preguntar por esta cuestión de que se nacionalizó, digamos, inglés. británico. Quería preguntarte si los estudios de literatura inglesa se lo han apropiado a Henry James. Y sí, si los ingleses se apropiaron de las Malvinas, ¿cómo no se van a apropiar de Henry James? Si te interesan unas islas rasposas para explotar el petróleo que hay en el litoral marítimo, ¿cuándo viste a un inglés que no se apropie de algo? Discúlpame el chiste, ¿no? No, Perdón, sí. señor inglés. No, por supuesto. Hay grandes escritores norteamericanos que ya sea por escapar de Estados Unidos, por tilinguería, por todo lo que ustedes quieran, se fueron a vivir o se nacionalizaron o no, pero se instalaron, ¿no? Pusieron ahí residencia. Y entonces también se ven en los estudios ingleses como perteneciendo a la literatura británica. Los dos más eminentes son sin duda Henry James y T.S. Eliot, que por otro lado, es verdad, hicieron todo lo posible por querer ser ingleses, ¿no? Cuando T.S. Eliot llega también dice, yo soy anglicano, o sea, se transforma, es más británico que los británicos, ¿no? Me imagino a los británicos diciendo, no te tomes tan en serio esto, pero hay algo ahí del americano en París, del americano en Europa, ¿no? Sí. Marcelo, Bueno, sí, dime. y siguiendo la pregunta del compañero, Sí. ¿en qué medida se lo apropió la literatura norteamericana? Esa es una pregunta A ver mejor. si hay una disputa. Sí. Tanto James, por eso la clase de hoy es especialmente interesante porque es un problema cultural, ¿no? Escritores que se van, se consagran afuera, casi nunca más vuelven a su país. Cuando vuelven como extraños. O sea, Henry James volvía para un velorio o para organizar la edición de sus obras completas. Y Edward Wharton también, si había algún velorio o alguna cosa así, pero mejor no volver. Entonces, son escritores norteamericanos, pero europeos. Y está buena la pregunta. Hay un problema, ¿no? de pertenencia. Los estudios americanos, por supuesto, los tienen en un panteón, son grandes autores,
Pero este tema es recurrente, el problema de la conciencia nacional, ¿no? El problema de lo que llama lo internacional, autores del Atlántico, ¿no? Como si el Atlántico fuera una especie de arroyo y que uno lo puede cruzar para volverse norteamericano o inglés cuando quiere. Edith Wharton peor aún, porque ni siquiera se quedó en el mundo anglosajón. Edith Wharton se instaló en Francia, entonces se volvió francesa de alguna manera, ¿sí? Y cuando se iba de vacaciones a Italia. Así que es interesante ese problema, porque pone a las literaturas nacionales en jaque. Un escritor es del país en el que nació, es del país en el que quiso vivir y morir, ¿a qué país le pertenece? Y qué sé yo. En realidad, en el fondo, a mí no me interesaría tanto la pregunta, más bien uno, cuando tenés que dar una materia nacional, decís, bueno, yo dispongo de este corpus y elijo, ¿no es cierto? ¿Y cómo no voy a dar estos escritores? Son tremendos. Y discusiones acerca del problema nacional en estos escritores son recurrentes, como tantos otros, ¿no? Te preguntaría yo, Janina, ¿Cortázar qué es? Porque nació en Bélgica y nunca aprendió, al igual que este profesor que te está dando la clase, nunca aprendió a pronunciar la letra R. Y se fue a Francia, ¿no? Y militaba por Nicaragua, pero era maestro de escuela en el conurbano bonaerense, en el conurbano, en los pueblos de la ciudad de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires. ¿Cortázar es argentino? Por supuesto. Diría Claro. que por supuesto. Sí, claro, para mí es más argentino que el mate, pero caramba, se lo ve muy afrancesado, ¿no? Y muy Sí, sin duda. centroamericanista, qué sé yo. ¿Sí? A ver, el problema de las literaturas nacionales es que son como cajones donde los teóricos y los historiadores agrupan cosas para poder atomizarlas, porque uno no puede estudiar historia de la literatura universal, no se puede ver la literatura, es demasiado grande, entonces buscamos excusas. De hecho, en nuestra carrera esas excusas están construidas de una manera un poco rara. Ustedes tienen una periodización de comparadas, ¿no? Que es, digo ustedes, yo también, pues yo estudié con un plan que era casi el mismo que ustedes. Ustedes tienen literatura medieval ahora y tienen Renacimiento. ¿Y después qué tienen? Siglo XIX. ¿Alguien cree que después del Renacimiento viene el siglo XIX? Porque a mí me parece que se te cayeron 2 siglos, como mínimo. Bueno, y tenemos literatura inglesa. ¿Qué literatura es? ¿Qué es literatura inglesa? ¿La que está en inglés o la de Inglaterra? ¿Qué hacemos con Stevenson y con Samuel Beckett, que no eran ingleses y vivieron muy poco tiempo de su vida en ese lugar llamado Inglaterra, por el que solo pasaban para ir rumbo a otro lugar? Y entonces, cuando se hace la carrera, se hace una periodización, pero la periodización queda incompleta. Y se hacen las literaturas nacionales, pero las literaturas nacionales es medio raro. Hay una inglesa y hay norteamericana. ¿Y qué significa esto? Antes la materia era la misma, saben ustedes, ¿no? Esto era inglesa y norteamericana, es decir, Borges y Jaime Rest, que era su adjunto, su JTP, no sé qué era, daban una materia que eran las dos series nacionales. Pero bueno, el programa se reorganizó, la carrera se relanzó con el regreso de la democracia, digamos, entre paréntesis o entre comillas. Y entonces ahora tenemos literatura inglesa y literatura norteamericana. Aclaremos que eran anuales, ¿no? Bien, bien, gracias, sí, buen dato. Sí, también, era una materia anual, más complicada. Todas las literaturas eran anuales. ¿Todas, seguro? Sí, puede ser, no estoy seguro. En todo caso, no existía eslavas, creo, hay un par que no existían, ¿no? Se habían quedado fuera, en fin. Bueno, entonces, los diseños de currícula son estrategias educativas para filtrar los grandes problemas, los grandes temas, ¿no? ¿Cómo hacemos con la literatura? Bueno, la partimos en bloques. Esos bloques normalmente son muy capciosos, son caprichosos, son insuficientes. Y dejamos afuera un montón, además de cosas como si no importaran, porque estamos aquí en una región en la que hay algo más importante que otra cosa, en fin. Nunca va a satisfacer a nadie la retícula de las literaturas nacionales y tampoco las periodizaciones. Nunca son del todo satisfactorias. Por eso nuestra carrera tiene esa dinámica de los seminarios para tapar un poco, ¿no? Para suplir las carencias y para tapar ciertos baches temáticos, en fin. Y todo esto. Bueno, también, perdón, cuando hablo de escritores norteamericanos que se fueron a otros países, también hay que hablar de los que llegaron, ¿no? De Lafcadio Hearn, por ejemplo, un tremendo escritor, ¿sí? Que pasó más o menos por 27 países distintos hasta terminar siendo ciudadano japonés. O D.H. Lawrence, que estaba más loco que una cabra, pero bueno, un día se fue de Inglaterra porque ya básicamente no soportaba vivir ahí y se instaló, no me acuerdo si en Arizona o en Nuevo México. Todavía está el rancho, hay una especie de museo, se enamoró de esa región agreste
¿no? Más o menos en las afueras de donde está filmado Breaking Bad. Bueno, ahí D.H. Lawrence, digamos, sería la contra, es el inglés que se norteamericanizó. Y entonces también lo da literatura inglesa porque era inglés, pero también lo da literatura norteamericana porque en el fondo era norteamericano, en fin. Bueno, cada uno hace con eso un poco lo que quiere y lo que puede, ¿no? Bueno, sigo con Henry James, ¿sí? A ver si podemos avanzar con esto bien y antes la pausa. En realidad hice al revés, puse a la dama detrás para demostrar que no quiero hacer diferencias. Entonces después nos vamos a ocupar de Edith Wharton. Bien, empecemos por acá. Hay un problema autorial con Henry James que tiene que ver un poco con lo que estábamos hablando, su pertenencia nacional, pero que se agrava por otros aspectos que quiero mencionarles. Esto con vistas a enriquecer el análisis que luego haremos del relato Owen Wingrave, que no sé si pudieron leer, ojalá que sí. Y ahí vamos a ver qué aparece, ¿no? James poniéndose la camiseta británica y tratando de interpretar un cierto problema mucho más inglés que americano, que es el problema de la tradición familiar. Entonces, en los juicios sobre el autor pesan estos tres elementos. Mis listas nunca son exhaustivas. Si yo estuviera en clase presencial, yo un poco que improvisaría esto en el pizarrón, así que imagínense que puede haber una categoría de más o de menos según lo que me sale en el momento. Pero la necesidad o el placer, o no sé cómo llamarlo, de hacer las láminas para que la clase no consista en mi carita hablándole a la cámara todo el tiempo, me lleva a hacer estos esquemas, ¿no? Entonces, en este caso elegí estos tres problemas. Podría ser alguno menos o alguno más, bueno, no importa. Entonces, cuando uno lee la crítica sobre Henry James, se encuentra con que por un lado se lo juzga desde ese elemento nacional, y ahí lo que se ve es que era un desarraigado, un nómade, ¿no? Un hombre que no terminó nunca de ser norteamericano, que tiene muchas expresiones negativas y peyorativas respecto de lo americano, los consideraba rústicos, materialistas, superficiales, candorosamente optimistas, ¿no? Inocentes, en el buen y mal sentido de la palabra, etc. Y tampoco nunca terminó de ser inglés, porque siempre era un norteamericano en Londres, así como existe el tema de Sting, del inglés en Nueva York. Bueno, James era un extraño, pero del otro lado del Atlántico. Así que ahí hay un primer problema, ¿no? Y una primera caracterización potencialmente negativa, la despertenencia nacional. ¿Hasta qué punto enriquece o empobrece la conciencia productiva de un gran autor? Un segundo elemento que les quiero comentar, para que lo tengan en cuenta, es ya más sutil y más problemático, y es el problema moral. Cuando se lo trata de descalificar o de alguna manera problematizar a Henry James, se lo ve como una persona de gestos ambiguos, confundido, haciéndose el distraído, como llevándose bien, pero no tanto con su familia y perdiendo contacto con todos, nunca tuvo una relación estable con nadie. Y en esto quiero incluir especialmente el problema sexual, ¿no? El hecho de que él tenía amigos que eran como una especie de efebos, que lo circundaban, muchachos jóvenes, algún periodista, algún admirador, escritores que le escribían cartas, tenía muchas relaciones epistolares, casi ninguna relación auténtica, humana. De las pocas amigas mujeres que se le conocen, digamos, hay que mencionar especialmente a Edith Wharton, ¿sí? Entre otras pocas. Y esto viene de consuno con el problema afectivo. Se lo suele presentar, o se lo solía presentar en todo caso, en un intento de, qué sé yo, quitarle valor, destejer un poco su obra y encontrar allí aristas criticables, ¿no? Desde un punto de vista autobiográfico. También con ciertas imposibilidades afectivas, ¿no? Como un hombre que habría quedado impedido de tener relaciones amorosas con hombres o con mujeres, no importa, ¿no? Y tan preocupado por la escritura y por la literatura que en realidad siempre estaba leyendo y o escribiendo, y por lo tanto un hombre sin vida propia, un hombre que se alojaba en hoteles de Londres o en mansiones de fin de semana de París, y casi no salía a caminar, no conocía la luz del sol, ¿no? Un hombre sin vida exterior. En ese sentido, muy poco americano, una especie de intelectual, no sé, decadente, ¿sí? Allí usé yo el concepto de abúlico, ¿no? Sin voluntad, desapasionado, eh, etcétera, desapegado, ¿no? Me viene a la mente el concepto inglés de attachment, ¿no? Este hombre no tenía apego con nada, ni siquiera una mascota, ¿no? Y en ese sentido, un personaje un poco, no sé si decir, sobrehumano o infrahumano.
Ahora bien, en este retrato del maestro James, para mal o para bien, entonces la crítica puede elegir y puede oscilar. Aquí yo pongo dos polaridades, quiero que las consideren así, por eso pongo las flechitas, ¿no? Que se van para un lado o para el otro. Son tensiones, uno puede juzgarlo. Si quiere ponerse a la negativa, entonces proyectar el problema del autor sobre la obra, algo no siempre saludable, pero a veces interesante. Entonces uno puede decir que la obra de James, así como lo era su autor, es confusa, es estéril, es hermética, es verbosa, hay demasiadas palabras, hay muchos circunloquios, se da vueltas para contar algo que al final no es nada. Quienes han leído, por ejemplo, La bestia en la jungla, recordarán que es un texto apasionante porque se ha discutido si es o no una parodia de una novela de suspenso, porque se trata de un sujeto que está convencido de que le va a pasar algo malo en cualquier momento, y no es que pasan los minutos, pasan las horas, pasan los meses o los años, pasan las décadas, y nunca le pasa nada a este tipo. Ahora, está tan bien contado eso que el maestro logra hacer una especie de suspense, ¿no? A partir de una vida en la que nunca sucede nada, ¿no? Ahí se espera el cumplimiento de un presagio, algo fatídico, que también es un elemento que está en Owen Wingrave, ¿no? El hecho de que uno presiente que tiene un destino, a veces porque lo siente íntimamente y a veces porque la familia se lo marca, ¿no? Entonces James juega con esas estructuras, pero juega siempre para engañar al lector, para confundirlo. La demora es la maestría de James. Ahora, cuando uno, vuelvo a la lámina, cuando uno dice, bueno, ¿qué pasa con su obra? Yo me he encontrado con muchos lectores, yo soy muy fan de James, pero me he encontrado con muchos que dicen, no dice nada, no cuenta nada, termino de leer, no pasó nada. Estos personajes ni siquiera saben bien qué es lo que quieren. ¿Para qué me están contando esta historia, no? Y se puede juzgar así, duramente, esa obra como una obra barroca en el sentido de que se pliega sobre sí misma, ¿no? De una manera lúdica y juguetona, pero improductiva, estéril. El lector no se queda con nada, no se lleva nada de eso. Sería una maestría del vacío, si ustedes quieren. Frente a eso, sí. No, lo que decís me hace acordar a las películas de Linklater, no sé si lo conoces, que dirigió Boyhood y Richard. la trilogía de Antes del Amanecer, y que no se tratan de nada, pero al mismo tiempo se tratan de todo, porque pasan montones de cosas, pero no a la manera tradicional de la acción, no sé cómo decirlo. Sí, yo pensaría más en cierto cine francés de los 50, si no te molesta mi comentario pedante, pero sí, hay... ok, Sí. creo que estamos pensando más o menos en Marienbad e Hiroshima y esas cosas, ¿no? Pero sí, en Linklater a veces hay una supresión de relato, es un gesto que también se produjo en Hollywood, como vos lo sabés muy bien, por saturación de las técnicas de guión, ¿no? Estos tipos como Sid Field, etcétera, empezaron a hacer una especie de Poe for Dummies, ¿no? El guión tenía que cumplir ciertas reglas, increyendo, pocos personajes, etcétera. Entonces todas las películas se parecían mucho a las demás, ¿no? Una película de juicio, una película de pistoleros, etcétera. Y bueno, apareció una generación nueva, probablemente Jim Jarmusch sea la primera cabeza, no lo sé porque no es mi especialidad, pero bueno, digamos, quitemos elementos narrativos y dejemos que el espectador se pasee por el ambiente de una manera distendida, ¿no? Casi sin relato, construyendo historias menores, ¿no? Una búsqueda de lo trivial, lo cotidiano, también estudiar un poco el extrañamiento, ¿no? Los personajes que están un poco perdidos y hablan mucho. También hablar mucho en cine, como todos sabemos, es una manera de hacer una película barata. Nada es más barato en cine que tener actores que actúan más o menos bien, con buenos diálogos. Así pasa la película y uno no gasta produciendo. Pero sí, El cine francés lo entendió mucho eso. ¿Perdón? El cine francés lo entendió mucho eso. Y Woody Allen también. Que no por casualidad Woody Allen viene de la radio, ¿no? O sea, son todos diálogos. Bueno, digo Woody Allen cuando hacía películas, ¿no? Esto que está haciendo hace 20 años que no sé qué es. Bueno, pero esta polaridad yo la puedo poner... ¿Perdón? Tarantino y los diálogos, en sí. No entendí, perdón, la locución. ¿Qué dijiste? Pues se pinchó el sonido. Tarantino y los diálogos, en sí. Sí. Sí, aunque ahí hay más un placer de burlarse de cierta técnica del diálogo y llenar los diálogos con referencias, saturaciones e ironías, que no gastar plata, sobre todo en el último Tarantino, que tiene dinero, ¿no? Más allá de que finge ser un rebelde. En el cine gusta mucho eso, ¿no? Presentarse como un rebelde, decir que sos independiente y después la película te la hace Paramount, ¿viste? Bueno.
supongo que en literatura también existe eso, ¿no? La literatura alternativa, la literatura indie, qué sé yo, y después estás en anagrama. En fin. Del lado derecho, a la reversa, podemos decir, esto también puede ser presentado en forma positiva, y entonces lo que les digo es que estas polaridades coexisten, y aún al día de hoy, en la crítica sobre Henry James, ¿no? Uno puede decir, la obra no es confusa, es polisémica, no es estéril, es lúdica, o sea, el juego no tiene una teleología específica, justamente es autotélico, ¿no? La literatura autónoma es autotélica porque es un fin en sí mismo, es un placer estético, no tiene que dar nada, no hay un tema, no importa de qué se trata o qué le pasa al lector después. Es el placer de la experiencia de la lectura. Sobre esto James insiste bastante en esos prólogos que yo les contaba y en algunos otros textos, ¿no? James dice, lo que yo quiero es crear asombro. Él usa palabras tales como, no sé, amazement o AWE, ¿no? Que tiene un poquito un componente también de temor, si ustedes quieren, ¿no? Wonder, intriga, maravilla, ¿no? Eso es lo que dice la literatura, es esto, es un juego donde yo dejo al lector en una situación de tensión productiva, pero esta tensión productiva no es intelectual, es lúdica, es estética. Si la narrativa de James sirve para repensar la realidad, y de hecho yo estoy incorporando a Henry James en un programa de literatura y violencia. Bueno, fantástico, pero es algo exógeno, es una especie de inflación de sentido que uno tiene que poner en el texto. A James no lo preocupaba tanto esto, así que ahora vamos a hablar de Owen Wingrave haciendo una especie de forzamiento para sacarle sentidos sociales, ¿no? Y extraliterarios, pero para James lo importante es cuánto dura un párrafo, cuántos capitulillos tiene un relato, ¿m? ¿Cuántos personajes hay y para qué? ¿Cuándo se plantea a qué porcentaje de relato aparece el tema o el problema? Esos son los ítems, digamos, que James sentía que tenía que llenar, ¿no? Como si tuviera un casillero y dijera, check, 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 esto está, esto está, esto está. Lo mismo, puede ser hermética, pero también puede ser irónica. Si ustedes leen, qué sé yo, y de esto se trata específicamente, se tratan varios relatos de Henry James, pero sobre todo el que se llama La figura en la alfombra, ¿no? O La silueta en el tapiz, no sé, hay muchas traducciones, algunas mejores que otras, no importa. De esto se trata justamente, ¿no? Un crítico literario que está convencido de que en la obra de un escritor hay una clave interpretativa y pasa toda su vida tratando de desentrañarla, ¿no? Y por eso deja de vivir. Otro problema típico de esta generación, ¿no? La vida no vivida. Ser un artista implica que uno no vive, entonces, ¿de qué se trataría el arte? El arte solo se puede tratar del arte, de la serie artística, porque no hay experiencia de vida para poner en la literatura. Esto está todo el tiempo problematizado en los cuadernos de Henry James, en las cartas de Henry James, de él y de muchos colegas de él, ¿no? Escritores que de alguna manera dejaban de vivir para escribir. He mencionado antes la obsesión de James con Flaubert, por ejemplo. Y donde muchos veían esa verbosidad, que uno podría decir, verborragia también, si ustedes quieren, palabrerío, ¿no? Bueno, también hay una saturación del sistema literario, hay juegos metaliterarios e intraliterarios. Para el apasionado de la literatura, Henry James es el escritor que la literatura norteamericana tiene para ofrecer. Si ustedes son ese tipo de lector, bueno, James es su escritor. Esto lo quiero poner en claro. No sé si alguno de ustedes, perdón, ¿hay algún entre el público, que no sé cuán numeroso es hoy o no? ¿Hay algún fan de Henry James? ¿Alguien diría es uno de mis escritores favoritos? ¿No? Nadie. Bueno. Sí, Marcelo, sí, claro que sí. A muchos, tal vez, haber leído Otra vuelta de tuerca, llegó a enamorarnos un poco de la literatura, más allá de que capaz no nos metimos tanto en la carrera de Henry James. Claro. Bueno, ojalá algún día, no sé, tengan tiempo y anímense, si les gusta este tipo de escritor. Creo que mi retrato es un poco abrupto, un poco bruto si quieren, pero es bastante fiel, en el sentido de qué es lo que uno puede buscar en este escritor, qué es lo que este escritor tiene para dar. Si uno es ese tipo de escritor, yo diría muy de Puano, o de otra época de Puano, una época más postestructuralista, más cuando yo estudiaba en los 90, bueno, Henry James tiene un universo, ¿no? Ustedes tienen muchos tomos para leer y pueden estar toda la mitad de su vida leyendo Henry James y puede volverse una obsesión. Hay grandes especialistas, grandes scholars americanos que se dedican exclusivamente a Henry James porque es
es este tipo de escritor, ¿no? Que ha construido un mundo a lo largo de su vida. Sí, perdón. Pero, ¿qué cosa? Sí, porque yo leí en Figure in the Carpet y algunos relatos más, y después otra Sí. vuelta de tuerca, pero después, como que no sé, Stallaway y otros relatos no me interesaron tanto. ¿Qué otra cosa? Bueno, podrías probar con Cierta- algunas. Sí, podrías probar con algunas. Por ejemplo, Washington Square, bien, que también tiene más de una adaptación cinematográfica, ¿sí? Claro. Sí. La Heredera, ¿no? Claro. Le puse en Argentina esa Sí. película. Sí, no, podría, digo, como has estado consumiendo, veo la narrativa más breve o la de mediana extensión, podrías probar con alguna de las grandes novelas. Claro que si no te gusta, me vas a venir a buscar a mí después y me vas a decir, yo invertí 2 meses leyendo Sí, Los igual. Embajadores y no me gustó, ¿y ahora qué hago? Bueno, probate, qué sé yo. Pero, digo, James tenía también esta cosa, ya que antes dije que era un tilingo de Europa, les voy a agregar que también tenía esta cosa tilinga con la extensión, que es de algo de lo que se burlaba Edgar Allan Poe en su momento, ¿no? La creencia de que una obra es mejor Pero, porque es larga. Entonces, James aspiraba a escribir novelas largas, le costaba mucho escribir relatos cortos. Entonces, él pensaba que lo pero mejor. irónicamente, Perdón. digo que irónicamente Borges decía que no había tanta paja en sus relatos como los de otros, como no había tanto relleno, decía Sí, que sí, James sí. Y fíjate que era lo que bastante. termina eligiendo para su biblioteca personal son estos relatos metaliterarios, ¿no? Son los relatos sobre escritores. Cátera también tiene una compilación de relatos de Henry James. Hay una vieja compilación de los 90 que había hecho el gran Javier Coy, el gran especialista español sobre norteamericana y sobre James. Pero luego, hace unos años, Cátera, en esa colección Libros Universales, la colección blanca, hizo una compilación de los relatos sobre escritores, ¿no? Porque Henry James es como el escritor de los escritores, es el escritor de los estudiantes de literatura. Y bueno, a Borges le gustaba más eso y es lo que termina eligiendo para su biblioteca personal. Lo que yo te iba a recomendar es probar con alguna de las largas novelas. Retrato de una dama, Los Embajadores, que es la que James consideraba su mejor obra, quizá porque era casi la última y es típico de un escritor decir que lo mejor es lo último que escribió. No sé, Los Europeos, Bostonianos, no sé, tiene un montón de novelas más extensas, ¿no? Y entregarse a ese placer. Entiendo que somos lectores cada vez más impacientes, cada vez con menos tiempo, y emprender la lectura de una novela de 350 páginas o 500, por ahí asusta, da miedo, por ahí es algo que uno puede hacer en el verano, no sé. Pero James merece eso para que se lo capte bien, digo. Merece que por lo menos hayamos leído una de sus grandes novelas para juzgarlo. Es lo que él quería, ¿no? Y les contaba, tenía esta escala de valor un poco sonsa, ¿no? De que lo extenso y profuso y confuso era mejor que lo corto. Entonces, muchas veces se sentaba a escribir un cuento y se le hacía muy largo. Entonces le decía al editor de la revista, a la que le había prometido el cuento, perdón, me salió una novela, no le voy a poder mandar el cuento. Voy por la página 130, este cuento de 8 páginas no va a suceder. Le pasó un montón de veces, como también le va a pasar décadas después a William Faulkner. El cuento lo sienten como una especie de cárcel, de prisión. En realidad ellos tienen la autoimagen. Esto es puramente aspiracional, ¿no? Tiene que ver con que la novela es el formato consagrado en el siglo XVIII. Entonces, cuando un escritor considera que su escena es una escena consagratoria a la europea y se ve a sí mismo con una copa de coñac, un habano, escribiendo su gran obra, por lo menos la gran obra tiene que tener 300 páginas, si no, no califica como gran obra. Digo esto ¿por qué? Porque hay algunos cuentos de Henry James que son lo mejor de la historia de la literatura, como Lo Real, por ejemplo, no sé, y lo mismo de Faulkner. Ahora ellos decían, esto no vale mucho, esto lo hice un fin de semana. Lo importante es mi novela, esa novela de 700 páginas, ¿no? Perdón, Marcelo, un Sí. comentario. En los cuadernos de notas, los que tradujo Marcelo Cohen Sí. para acá, busqué a ver si había alguna entrada, ¿no? con Owen Wingrave y creo que en la única que aparece está con The Real Thing y con algunos más, creo que con The Million Years, ¿no? Y antes de eso, lo que él dice, que es muy gracioso, digamos, habla exactamente de esto y dice, sí, un editor me pide un relato de 10.000 palabras. Yo digo, pero me estás jodiendo, ¿viste? El flaco, o sea, no entiende que a mí lo único que me gusta es desarrollarme por las ramas, qué sé yo, rodeo. Y termina el párrafo diciendo como, o sea, me están cargando. Pero, Bueno. y después, un dato más de color que
hace poco busqué en las ediciones entré en la página de las ediciones, estas que vos a veces mostrás, las que tienen la bandita. Esa la negra. Library, sí. Bueno, Sí. que son inasequibles, por otra parte, y uno va recorriendo las páginas, qué sé yo, y encontrás, bueno, un escritor tiene un tomo, 2, 3. Cuando llegas a Henry James, hay casi toda la página de Henry James. Claro. Escribe todo. Es que el hombre a los 20 años no sabemos si decidió o le salió, pero es como que tomó una decisión, solo iba a escribir, no formó pareja, no formó familia, no hizo más nada. Y de hecho irse a Inglaterra y vivir normalmente en hoteles, ¿sí? También implica no tener una vida real, sos como un pasajero de la vida, estás todo el tiempo escribiendo, ¿no? Bueno, por suerte lo hizo. Sin embargo, hay 3 tomos de la biografía, ¿no? Paradójicamente. Sí. ¿Cómo se llama? Edel, ¿no? Tiene el biógrafo. Leon Edel es el gran biógrafo de James. Así como James se dedicó toda su vida a no vivir y a escribir, Leon Edel se dedicó toda su vida a no vivir y a escribir sobre Henry James. En la edición de Owen Wingrave que yo tenía es esta, ¿sí? De la colección de los cuentos de fantasmas de Henry James. Cada una tiene un prologuito de Leon Edel, es muy jugoso, así que por favor léanlo, son solo 2 carillas, pero aporta un montón de cosas. Ahora voy a comentar algunas cosas yo, pero sí, Edel es como la máxima autoridad. Te cuento una anécdota, Leon Edel se escribe, ¿sí? Publicó esta famosa biografía de Henry James, un poco para hacer competencia con James. No me acuerdo la edición original cuántos tomos tenía, si tenía 5, 7. Es increíble porque es un tipo al que no le pasó nada en la vida. ¿Cómo podés dedicarle 7 tomos? Bueno, Edel estaba muy orgulloso. Entonces le publicaron todos esos tomos porque cualquier cosa sobre Henry James está bien en Estados Unidos, o estaba bien en cierta época, ¿no? Ahora bien, le sucedió a Edel lo mismo que le sucedió a Fraser con La Rama Dorada. La editorial que le publicó la obra completa le aceptó los 5 tomos, ¿sí? Pero luego le pusieron una mano en el hombro y dijeron, copate y hacenos una versión condensada de un tomo, porque esto no lo va a comprar nadie. Lo publicamos solo porque estás loco, estuviste 20 años haciéndolo, y bueno, qué sé yo, alguna biblioteca lo va a comprar. Pero ahora, dale, hacete una versión condensada. Entonces, así como existe La Rama Dorada de Fraser en un tomo, que está traducida en Fondo de Cultura, bueno, también hay una autobiografía de Henry James, de Leon Edel, que es un tomo así que yo lo tengo en el otro cuarto, me olvidé de traerlo acá para mostrarles. Esa es una reducción del 10% o menos del 10% de toda la obra, ¿no? Interesante, un hombre que decía que él no vivía, que no tenía vida, la vida no vivida, decía él, ¿no? James, de sí mismo. Bueno, tiene un biógrafo que le dedicó, no sé, 12.000 páginas a la vida de Henry James. Hay una biografía novelada de Colm Tóibín de hace unos años también. También Henry James, publicó tomos autobiográficos sobre él, ¿no? Con eligiendo distintos momentos de su vida, contando algunas cosas. Hay 3 o 4 obras de Henry James que son de no ficción y en clave más o menos autobiográfica también, digamos. Así que bueno, como ven, si quieren dejar de vivir y empezar a leer Henry James, pueden hacerlo. Y bueno, es como lanzarse a esos autores que tienen un universo, ¿no? Perdón, sí. Te iba a preguntar por mail, pero bueno, tu podio así de James, ¿cuál sería? Si tuvieras que hacer una restricción máxima, 3 obras. Adoro Henry James, pero soy muy infiel a lo que él decía. Creo que el mejor Henry James está más bien en lo condensado que en lo largo. Y te digo que mi podio, no sé bien cómo sigue en el número 2. Bueno, el número 2 por ahí sería la figura en la alfombra. Pero lo que más me gusta de James es un cuento corto que se llama Lo verdadero, lo auténtico. Me parece que nunca James fue tan irónico y tan genial como en ese cuento. Es un cuento sobre un pintor que tiene que pintar a una pareja de personas y usarla como modelo para ciertas cosas. Y el problema no es que la pareja no se parece a lo que él necesita, sino que se parece demasiado. Entonces el pintor se empieza a volver loco y necesita cambiar eso. Bueno, me parece una obra maestra. Para alguien que decía que no le gustaba escribir cuentos, yo diría que... Y es un buen lugar por donde empezar, ciertamente. Muchos de sus cuentos de fantasmas igual son buenísimos. Los amigos de los amigos es buenísimo. No sé, tiene mucho para ofrecer. Y bueno, muchos, como les decía antes, Borges, etcétera, preferirían los relatos de James sobre la literatura, sobre los escritores. Y allí habría que discutir cuál sería el mejor. Muchos creo que opinarían que la lección del maestro, The Lesson of the Master, califica más alto. De hecho, por eso le estoy diciendo el maestro James, porque se le empezó a decir master
a partir de la publicación de ese relato, ¿no? La idea de que el escritor es como una especie de figura que todo el resto de la humanidad debe interpretar y del que nunca nadie tiene la clave. ¿Perdón? Tremendo gran final tiene. The Last Master. Sí. Bueno, no spoilemos nada. Sí. Digo, también es una manera para ustedes que son estudiantes de letras de encariñarse de James. Bueno, hay muchas compilaciones, como les comentaba esta de cátedra, hago así porque la tengo ahí atrás, son relatos sobre escritores, ¿no? Y la que hizo Borges en Biblioteca Personal también. Son algunos de los muchos relatos. Otra manera, quizás para otros que vienen de otro palo, diríamos, es este tipo de compilaciones, los cuentos de fantasmas de Henry James, también, qué sé yo. Bueno, vamos a empezar a hablar un poco de Owen Wingrave, previo a la pausa, ¿sí? Ahí puse, para ilustrar esta lámina y para no dejarla huérfana de imagen, la ópera de Britten. ¿Se acuerdan? Britten también tenía para ofrecernos la ópera Billy Budd, ¿no? Este compositor británico que leía mucha literatura norteamericana, por lo que se ve, y que lucraba con esto, en el buen sentido de la expresión, quiero decir. Y el propio Henry James hizo una obra de teatro con este cuento, así que supongo que de ahí podemos inferir, del hecho de que exista una ópera y que exista una obra de teatro, podemos inferir que este cuento tiene un potencial visual que quizás otra narrativa de Henry James no tiene. No sé, arrojo esta hipótesis ahora improvisándola. El cuento aparece en 1892 en la revista The Graphic. Era una revista que estaba un poco por debajo del nivel cultural de las revistas en las que solía publicar Henry James. Era una revista un poco más popular, digamos, y quizá eso influye en cómo está escrito o en cómo es este relato. Podemos discutirlo, luego podemos hablarlo. Finalmente Henry James lo reeditó varias veces, lo cual demuestra que no lo avergonzaba, ni lo abochornaba, ni se arrepentía de él, y lo terminó incorporando en el volumen 17 de la edición de Obras Completas de Nueva York. Esa edición de Obras Completas no contiene, no recuerdo porque ya lo dije hace un ratito, no son las obras completas. El maestro dejó alguna afuera, a propósito, ¿no? Bueno, fue escrito en drama, bajo el título muy feo de The Saloon, o sea, el salón, porque justamente en este relato lo importante es esa sala, ¿no? Ese salón donde estaría el peso de la familia, donde se activaría el fantasma del tatarabuelo. Y fue presentado en escena, es decir, Henry James vendió los derechos también de la obra dramática, fue presentada en escena, y a Henry James le pareció horrible la dramatización porque el fantasma entra en escena, es decir, ponían un actor con una sábana blanca, y a Henry James le pareció lo más estúpido del mundo. Claro, justamente este es un cuento de fantasmas sin fantasma, como suele suceder en Henry James, ¿no? Las cosas están vaciadas. Ese vacío él quería que fuera productivo. Ahora, muchos, como ven, regisseurs y muchos lectores también ponen cosas que no están en sus relatos por ansiedad, digamos, ¿no? Esa anécdota me parece bastante interesante. Me imagino a Henry James viendo, en realidad él no vio la dramatización, se lo contaron, porque ni se tomó la molestia de ir a verla. Me imagino la cara de Henry James cuando le dijeron que en la obra de teatro, El Salón, o sea, Owen Wingrave, el fantasma al final entra en escena y es una sábana blanca que ataca al joven. Y me imagino a Henry James poniendo el emoji del que se agarra la cara así, diciendo, no, ¿para qué te traje? ¿Por qué te puse ahí? ¿No? Y creo que le escribió una carta furibundo al responsable, al productor de la obra, diciendo, ¿a quién se le ocurre? Hermano, tenés Henry James y pones un fantasma con una sábana, ¿en serio? Bueno, lo cual no le impidió cobrar los derechos por la dramatización, dicho sea de paso, ¿no? Y ahora que agrego esto, ustedes dirán, claro, él muy interesado por lo material. No, en realidad Henry James peleaba mucho para que le paguen bien y peleaba mucho por la calidad de las revistas y los libros. No necesitaba dinero. La prueba de esto es que cuando fallece, no me acuerdo si murió primero el padre o la madre, supongo que murió primero el padre, luego la madre, había que dividir la fortuna, y el pedazo de la fortuna que le correspondía a Henry James se lo dejó a su hermana. O sea, no quiso el dinero, ya estaba arreglado, él tenía otras cosas, no necesitaba nada, ¿sí? Les digo esto porque aparece un Henry James, sobre todo en las cartas, muy peleador por el copyright. Y sorprende, porque uno no imaginaría a Henry James luchando por dinero, ¿no? Ahora, él se había dado cuenta de que el dinero era respeto, el dinero era prestigio, entonces quería que le paguen lo más posible. Después, ¿qué hacía con ese dinero? No sé, se lo regalaba a alguien, algún amigo, más que amigo de esos que tenía, qué sé yo. Pero es interesante esta anécdota, ¿no? Su enojo
ante la dramatización, pero el hecho de acceder a hacer una obra de teatro, ¿no? Y presentarla bajo su nombre. Bueno, y ahí lo último que agregaba en la lámina tiene que ver con que lo que ya mencioné, en los prefacios a la edición de Nueva York, hay algunos más jugosos, la mayoría son anécdotas, ¿no? Anécdotas de cómo se me ocurrió tal historia o cómo se me ocurrió tal otra. Ahora voy a contar la de Owen Wingrave. Algunas son más valiosas que otras. En el caso de Owen Wingrave no sería tan jugosa, pero van a ver que yo le voy a sacar el jugo. Entonces, ¿qué hay en la génesis de este relato? Por un lado, esta anécdota a la que me estoy refiriendo, esto está en el prólogo, ¿sí? Ustedes pueden conseguir esto en esta edición muy accesible, argentina, de colegas o ex colegas, no lo sé, de Puan. También hay una edición española que recoge todos los prefacios completos de Henry James. ¿Qué le dedica Henry James a Owen Wingrave en esta edición, en su prólogo? Bueno, 2 párrafos, no dice nada, así que no se pongan ansiosos, no se vuelvan locos. Cuenta que una vez fue a Kensington, ¿sí? Ahí en Londres, por supuesto, donde iba a ser. No sé si conocen Londres, y si conocen Londres, no sé si conocen Kensington Gardens. Es una zona, como dicen ellos, muy posh, ¿no? Muy, ¿cuál es la palabra posh? Argentina. Elegante, qué sé yo. Sí, cheto. Es una palabra vieja que creo que ninguno de ustedes ya la usa, pero en mi época se decía. Paquete, bien. Esa, sí, creo que esa es la. Igual me parece que no se sigue usando más, pero no importa. Bueno, una zona cheta, paqueta, ¿no? Fue ahí, había unas reposeras en las que si uno pagaba se podía quedar sentado, y Henry James nos cuenta en este prólogo que un día se sentó, y al lado de él se sentó un joven, y entonces él empezó a pensar quién sería ese joven, qué sé yo. Ahí, como verán maliciosamente en mi lámina, pongo entre paréntesis y entre signos de interrogación este famoso problema que nunca está claro en James, sobre el cual él nunca se pronunció, y quizás fue mejor así para él, justamente, ¿no? Si había en él o no una práctica homosexual explícita o más o menos explícita, o lo que había era un homoerotismo. Ahora, esta anécdota es muy homoerótica, ¿no? Porque él nos cuenta que se sentó ese muchacho y que él vio a un muchacho esbelto que se sentó allí en Kensington, y entonces empezó a imaginarle atributos militares, qué sé yo. Este prólogo está escrito muchos años después del cuento, entonces dice, creo recordar que eso fue lo que me dio ganas de escribir este cuento. Ni siquiera está muy claro si esa habría sido la anécdota. Ahora bien, esa anécdota está en el relato, porque cuando Owen Wingrave le cuenta a su preceptor militar, al que lo está preparando para la academia militar, que ha decidido defeccionar, que va a abandonar esa carrera, se va a Kensington, ¿no? Y se sienta. Y no sé si recuerdan, no sé si leyeron el relato, ojalá que sí, y se pone a leer poesía de Goethe. ¿Ok? Está en las altas esferas intelectuales. Este hombre, evidentemente, no quiere ser soldado, ¿no? Bueno, entonces esa anécdota está incorporada productivamente en el relato. Por otro lado, y esto lo cuenta Leon Edel en ese prefacio muy breve de 2 páginas que les recomendé de la edición que escaneé, el prefacio está junto al relato, así que léanlo. Henry James admiraba, por supuesto, a los militares. Les conté que parece que él quería ir a la guerra civil y que no lo dejaron. Entonces leía cada tanto memorias de militares, conocía todas estas historias de valentía, ¿no? De heroísmo. Y entonces también en el origen de Owen Wingrave está esa especie de pasión secreta, de admiración de Henry James por el heroísmo militar, por la vida militar, ¿no? Etcétera. Si ustedes quieren agregar a esto el problema de la camaradería, el problema del male bonding, pueden hacerlo también, ¿no? Esa vida de hombres que van al frente y se sacrifican, etcétera, etcétera. Y después un tercer elemento que les comento, ya acabo de decirlo, así que paso muy rápido por esto. El target para el cual fue escrito este relato era una revista popular, un poco más popular que otras revistas para las que solía escribir Henry James, ¿no? Él recibía propuestas y encargos, y entonces a veces escribía ad hoc, emplazado, ¿no? Es decir, le daban un plazo y decían, si usted puede enviarnos un relato de no más de 15 carillas hasta, qué sé yo, el 15 de marzo, bueno, le mandamos tanto dinero. Normalmente no cumplía esos compromisos porque siempre tardaba más, todo se le hacía extenso, pero en este caso lo cumplió. Y esa revista, The Graphic, como su nombre lo indica, ¿no? Era una revista más bien de ilustraciones y chimentos que de literatura profunda. Quizás esto puede tener que ver o no con cierta, ¿cómo decirlo?, sencillez, con cierto despojamiento que hay de las técnicas de James en este relato. No sé si es un relato tan sencillo de todas maneras, pero bueno, ahora vamos a comentar un poco cómo está armado el relato.
Les dije, a ver, esperen que me organizo, dado que hoy es una clase técnicamente fallida. ¿Les parece bien? Son las 7:05. ¿Les parece bien si terminamos Owen Wingrave 10 minutitos más y luego hacemos la pausa para que no me quede a la mitad el comentario? Lo que no es óbice para que cuando volvamos de tomar un café o lo que sea, si quieren retomamos la discusión sobre este relato, ¿ok? Pueden aprovechar y leerlo rápido, de hecho, en la pausa. Es un chiste. O quizás podrían, no sé. Bueno, entonces... Continúo el análisis. No les di ni tiempo a opinar, perdón. ¿Les parece bien? Me salió medio tirano, ¿no? Que pregunta, ¿les parece bien? Y no da ni bola a lo que opinan los demás, tipo que ya había decidido todo por los demás. Bueno, estamos, o sea, son 10 minutitos más, les pido, aguanten un poquito, así no corto estos comentarios por la mitad. Entonces vuelvo. Fíjense por dónde empezamos, ¿no? Aquella hay una cuestión muy de James. Hablemos de los personajes, hablemos de quién es el protagonista y quién no es el protagonista de este relato. Este relato tiene este nombre, o sea que se debe tratar de este personaje. Sin embargo, ¿con quién empieza? ¿Quién habla primero? ¿Y con quién termina? ¿Quién está mirando? ¿Quién es el sujeto que focaliza la última escena? Porque Owen Wingrave, ya está muerto, pero lo termina mirando, ¿no? Y la conversación que tenemos al comienzo está empezada. Está discutiendo con pero el sujeto activo es este es el que está enojado, es el que pone argumentos. El otro simplemente parece una especie de personaje kafkiano, o mejor dicho, melvilliano, porque ya ustedes saben que Kafka es melvilliano y no al revés. Un personaje que dice más o menos siempre lo mismo. Dice, no, preferiría que no me animo, no quiero, ¿no? No tiene voluntad, no se sabe qué quiere. Esos jóvenes que burlonamente ahora se llaman ni, ¿no? Que no trabaja, no estudia, etc. Pobre Owen. Bien, Owen además, ese nombre, ¿sí? En celta significa joven soldado, de modo que ya hay una ironía ahí. Entonces, un problema es decidir el protagonismo. Yo creo que es una decisión que tiene que tomar el lector, un lector entrenado, por supuesto, un lector crítico. El lector mediano lee el relato y listo, no se va a andar haciendo problemas acerca del estatuto funcional diegético del personaje. Pero nosotros, como estudiosos de la literatura, tenemos que preguntarnos, ¿Spencer Coyle es el protagonista o es un coprotagonista? Y ahí está el problema. Y ahí está para mí la maravilla y la genialidad del relato. Henry James piensa en ese soldado, en ese joven del que quizás se enamoró una tarde en Kensington, aunque ese no era un soldado, era un tipo que se sentó ahí, ¿no? Pero James imaginó que era un soldado fornido, atlético, heroico. Y entonces le tiene que inventar una historia. Ahora James dice, ¿de dónde voy a contar esta historia? Y esta historia la voy a contar desde Spencer Coyle, con ese nombre tan british que tiene, ¿no? Y todo lo que pasa, de alguna manera, va a pasar filtrado por Spencer Coyle, salvo algún que otro párrafo del relato en el que están sucediendo cosas que escapan un poco a la mirada o al saber de Spencer Coyle. Por ejemplo, esa escapada de Owen Wingrave a Kensington, de la cual el señor Coyle no llega a enterarse. Pero gran masa del relato está focalizada, ¿sí? Está perspectivada por un narrador equisciente que está plenamente solidarizado con Spencer Coyle, ¿no? Y que entonces comparte la indignación de Coyle y que en algún momento el narrador nos empieza a decir que Spencer Coyle va cambiando su bronca, su ira, su furia por afecto, por compasión y por solidaridad. Al principio Coyle está indignado, está decepcionado, esa es la palabra, con este joven al que él estaba formando, entrenando para que ingrese a la academia militar y sea un brillante, no sé, general del ejército británico. Pero poco a poco Coyle va a ir cambiando, ¿no? Y justamente lo va a ir haciendo por afecto. Y creo que en Spencer Coyle también hay algo del orden de lo homoerótico que se mezcla con lo paternal. Spencer Coyle ve en Wingrave a un hijo, y quizás ve otra cosa, lo pongo así en suspenso, con puntitos suspensivos. Entonces, ¿cuál es el tema con Spencer Coyle y cómo está armado el relato? Y está bueno si ya lo leyeron y lo pueden releer, y si no lo leyeron, háganlo, tomen un lápiz. Si lo están leyendo en computadora, no sé, pueden agarrar liquid paper y hacer marcas blancas sobre la pantalla. Pero fíjense cómo el relato está contado de manera tal que Coyle tiene proveedores de información. Fundamental en Henry James, porque lo importante que lo que él se pregunta es, el relato no importa, voy a contar cualquier cosa, sobre cualquier tema, no importa el tema, no importa qué voy a contar. Lo importante es quién va a mirar,
¿sí? Lo importante es cómo voy a enunciar esto, ¿sí? En primera, en tercera, a él le pasó, en segunda, ¿qué persona elijo? Me meto adentro del relato, soy un amigo del personaje, estoy totalmente afuera, soy impersonal, el protagonista me cuenta la historia. Entonces, para James esta era la decisión crucial, y sabemos que pasaba horas, días, semanas, meses pensando esto, y a veces empezaba una historia y decía, no, la estoy contando mal, esto no es lo importante, no hay que contarla así. La historia no cambiaba, lo que cambiaba era el punto de vista. Entonces, lo que Spencer Coyle tiene en este relato son proveedores de información, ¿sí? Él va a tener al otro joven, aspirante a hacer carrera militar, para que le cuente cosas. El otro joven es un poco confuso lo que le cuenta, porque el otro joven también admira a Owen Wingrave, y además es como el colega, es el camarada, es el amigo, ¿no? Están ahí juntos viviendo en esa institución de entrenamiento premilitar. Entonces, Spencer Coyle depende un poco de lo que le cuenta este jovencito. Por otro lado, también va a depender de lo que le cuenta la tía del protagonista, ¿sí? Una solterona, digamos. Y luego, cuando él se traslade a la mansión donde viven todos estos locos, los Wingrave, y de hecho son tan locos que hay uno que está loco y está encerrado en un manicomio, también va a tener que depender de otro proveedor de información para ver si puede armar un perfil psicológico de Owen Wingrave que le permita entender a él por qué él ha fracasado en la formación del que él creía que era el mejor soldado que él iba a formar en toda su vida. Él se dedica a esto, es un preceptor, es un entrenador de aspirantes a la academia militar. Él pensaba que Owen Wingrave iba a ser el mejor de todos, y el cuento comienza con que Wingrave le acaba de decir que va a abandonar los estudios, que no quiere ser soldado. Y entonces la historia es la historia de cómo Spencer Coyle tiene que llegar a comprender esa decisión, cuáles son las fuentes morales, ¿no? Qué proyecto de vida tiene este joven, etc. Para eso se va a ir muniendo de, como digo, de información. Hay reveladores de información. Y estos reveladores de información están situados estratégicamente en el relato, de modo que el lector también vaya compartiendo con el señor Coyle lo que él va aprendiendo y lo que él va conociendo. Mientras tanto, va a surgir en paralelo, y yo diría que me llama la atención, bastante tardíamente en el relato, va a aparecer una escena familiar, van a ir todos a una mansión, y va a ser la mujer de Coyle la que va a descubrir que es la típica casa embrujada. En esa casa hay fantasmas. Y me parece interesante que el propio James se dio cuenta de que está introduciendo ese dato tardíamente, porque cuando lo introduce, el cuento ya está muy avanzado, y la mujer le dice a Coyle, ¿recién ahora me lo decís? Y me parece que es el típico caso en el que un escritor, esto sucede mucho también en cine o en televisión, ¿no? Se crea un personaje para encarnar al lector, y se le hace decir al personaje lo que uno sospecha que está pasando por la mente del lector, ¿no? Y eso sucede cuando ya van 3/4 del relato. Entonces, es un cuento de fantasmas que justificaría la inclusión en estas antologías de los muchos cuentos de fantasmas de Henry James. No hay fantasma, y además aparece muy tardíamente, ¿no? Es un problema técnico de los muchos que se planteaba Henry James, y sepan que esto era totalmente autoconsciente y voluntario. Cuando Henry James dice, voy a poner este dato tardíamente y voy a poner a un personaje que diga, ahora me lo decís, esto es intencional, esto es provocar un poco a través de la información, posicionar al lector en la cancha, en el terreno de los personajes. Entonces, ahí James está confundiendo y demorando, esto que le gustaba tanto hacer, ¿ok? Por eso los invito a que repiensen el relato, más allá de su nombre y más allá de que todos diríamos, es la historia de un soldado que no quiere ser soldado, a lo mejor es la historia del que está entrenando a ese soldado, y a lo mejor no es tanto la historia del soldado que quiere abandonar el honor familiar y que va a terminar aplastado fantasmagóricamente por el honor familiar, porque esa historia es una historia muy lineal, ¿no? Wingrave dice, no quiero ser soldado, y entonces el fantasma dice, ah, te mato, y lo mata. Contada así es una historia muy trivial. Ahora, ¿qué es lo que hace linda la historia? La historia está vista desde el tipo que al principio quiere que Wingrave llegue a ser un gran soldado, y que después se da cuenta de que no, que en realidad hay que ayudarlo para que no sea un soldado. Y es demasiado tarde, ¿no? Porque hay una maldición familiar que es una clara imposición familiar. Y ahí me apareció la idea, en el verano cuando me puse desesperadamente a elegir qué cosa de Henry James puede entrar en un programa sobre violencia. Bueno, estos escritores, luego lo vamos a ver mejor con Edith Wharton, entendieron muy bien que los jóvenes que pertenecen a familias muy poderosas, muy adineradas, con rancias tradiciones, tienen que cumplir un papel social que les deja muy poco margen de maniobra. El individuo que surge en esas familias parece tenerlo todo, porque tiene the looks, ¿no? Tiene el aspecto muy lindo, muy simpático, muy apuesto,
tiene dinero, puede hacer lo que quiere, y al mismo tiempo está más preso que nadie, ¿sí? Está totalmente atrapado por una retícula familiar. Owen pertenece a una familia que ya lleva varias generaciones de grandes militares, mariscales, generales, etcétera, que la mayoría de los cuales o terminan medio viejo locos o terminan muriendo a mitad de camino en el frente de batalla. El Imperio Británico tenía batallas en todos lados. Ustedes podían caer en la India, en Sudáfrica, etcétera, etcétera. Entonces, y ahí es donde yo veo claramente una violencia simbólica, una violencia familiar, ¿no? En el prediseño del destino de un joven que está preacondicionado para cumplir una cierta misión familiar. Desde otro punto de vista, bajando mucho el acceso económico, uno podría decir también que en la fábula de Mi hijo el doctor también aparece eso, ¿no? El inmigrante pobre que viene y dice, bueno, no, pero vos tenés que ir a la universidad, ¿sí? Y esto está siempre bien retratado por escritores que se hacen muy conscientes de cómo estos sistemas familiares terminan aplastando al joven. El joven no puede elegir, no tiene vocación, no se puede casar con quien quiere, no puede estudiar lo que quiere e incluso no puede no estudiar, no puede no trabajar de algo porque tenía un destino marcado. Eso aparece a veces mejor expresado por ciertas literaturas, cuando el escritor está muy sensibilizado o consciente acerca del peso de una tradición cultural muy opresiva. Pienso, por ejemplo, en Naguib Mahfouz, el escritor egipcio, ¿no? Cuando él nos presenta esos retratos de familia, y sucede eso que sucede a veces en ciertas familias musulmanas, pero también en otras culturas, donde todos se sacrifican para el hermano menor. El hermano menor es el que va a ir a la universidad, es el que va a poder elegir. Los demás están todos repitiendo un poco la gesta del abuelo y la gesta del padre, juntar plata y protegerlo para que el hermano menor vaya a la universidad. Los demás no tienen vida, ¿no? Entonces son presos todos, los mayores son presos del menor, pero el menor también está preso de los mayores, no puede abandonar el estudio. Y lo mismo, bueno, en ciertas estructuras familiares, la mujer, la chica, ¿no? Se tendrá que casar con, no puede elegir, tenés que hacer esto, porque esto es lo que necesita la familia, porque el padre de tu candidato tiene dinero. Esos matrimonios concertados, incluso a veces entre niños de 11 años, ¿no? Etcétera. Y tematológicamente ese es el problema que el cuento aborda. Hay algo injusto en lo que estoy haciendo, que es proponer una lectura social de Henry James, cuando Henry James, si estuviera acá en mi casa, agarra una botella, me la rompe por la cabeza y dice, esto no le puede importar a nadie. Bueno, a nosotros sí nos importa, ¿no? Porque pensamos que la literatura habla más que solo de literatura. Él hubiera preferido que hablemos solo de lo que yo estaba hablando recién, que son las cuestiones estructurales. Pero creo que está todo combinado en este relato. Entonces avanzo a una segunda y creo que última lámina, a ver si después ya viene nuestra otra autora de hoy. Entonces, me parece que para entender bien, en principio, esto lo hice para mí y lo comparto con ustedes. Para entender la estructura del cuento, lo que hay que entender es que este relato tiene una estructura subyacente, y esa estructura, no casualmente, es la estructura de una familia, ¿no? Tenemos que entender la historia de esa familia, cómo está armada esa familia en el momento en que el relato comienza, para que podamos entender cuáles son las fuerzas gravitatorias entre las que se está moviendo Owen Wingrave. Entonces, y además hay algo interesante para empezar. Los que no leyeron el relato, perdón, se van a confundir totalmente, lo tienen que leer para entender esto que voy a decir ahora. Los que ya lo leyeron me van a entender. En primer lugar está esta cuestión de la repetición de nombres, ¿no? Sir Philip Wingrave, el abuelo, tuvo un nieto mayor que ahora se volvió loco y está en un manicomio, Philip Jr. Lo que hubo en el medio es el hijo de Sir Philip, o sea, Owen Sr., que ahí pongo con la cruz, ya está muerto porque lo mató un sable peleando en Afganistán, que es tristemente un lugar donde ahora también hay conflictos. Entonces, ven que Philip 1, Philip 2, Owen 1, Owen 2, ¿no? Y esto es típico de estas familias donde todo se vuelve a repetir y donde todos tienen que hacer lo mismo, todos tienen que hacer carrera militar, prestar servicio valeroso y honorable en el ejército británico, etcétera. Wingrave, para cualquiera que sabe inglés, se darán cuenta, ¿no? Win es ganar o conquistar algo, grave es la tumba. Así que ahí ya en ese apellido hay algo que preanuncia fatídicamente, bueno, todos vamos a ir a la tumba, pero algunos de estos van antes de tiempo porque mueren en el frente de batalla, ¿sí? Entonces una familia que tiene ese orgullo militar, ¿sí?, que está marcada por eso, pero que predetermina, preconstruye, prediseña los destinos de los jóvenes que nacen. Encima, el pobre Owen tiene un hermano,
todas las cargas familiares podrían haber caído en su hermano. El problema es que el hermano está loco. Entonces todo cae sobre Owen. Y Owen tiene que ser el héroe militar. Owen es el único varón que queda en la familia con ese apellido, por lo tanto, tiene que ser un soldado, tiene que ser un militar. La familia es más compleja porque hay una tía, solterona, dije antes, perdón por esta descalificación, uso una descalificación propia de la época, ¿sí? Spinster, las mujeres que no se casaban. Entonces esta tía ha criado a Owen y es una especie de madre, ¿no? Piensa en Owen como su hijo, es la señorita Jane Wingrave. En la familia además hay otros dos miembros que son especialmente interesantes, una ama de llaves, la señora Julian, que algo tuvo que ver con viejos amores de la señorita Wingrave, su hermano, y la señorita Kate Julian, ¿no? Que es la hija de esta, y están ahí como prestando servicios en la casa. Claro, Kate está puesta justamente como figura de coqueteo, figura, si no se ofenden que se los diga, que histeriquea, ¿sí? Con Owen Wingrave, y Henry James la pone ahí en escena justamente para que Owen tenga que definir un poco sus preferencias románticas, sexuales, vocacionales, profesionales, ¿no? Cuando Coyle va a pasar esos días a la casa, a la mansión familiar, lo primero de lo que se da cuenta es que hay algo con esa señorita Julian y Owen, y de hecho el cuento más de una vez habla, ¿no? de un relato que sería como un subtexto, es una historia de dos niños que se criaron juntos y que luego se enamoraron, ¿no? Que son Pablo y Virginia. Henry James pone eso todo el tiempo a propósito. Entonces, Coyle se da cuenta de que estos chicos pasaron tiempo juntos de niños, ahora son adolescentes, podría haber algo ahí romántico o no, no se sabe muy bien qué está pasando. Y esta reunión final, y es una estructura un poco predecible, quizás se indigna de James, pero sepan que sucede más de una vez, también en La muerte de León y otras veces James presenta un elenco de personajes, de relaciones complejas, y los termina reuniendo a todos en un banquete o en un fin de semana, ¿no? Para que todos se peleen y se maten entre sí. Bueno, la mansión familiar se llama Paramore. También allí hay una ironía, ven que hay varias ironías, ¿no? Owen por un lado, Wingrave por otro, el hecho de que los nombres del abuelo, el padre y los hijos se repiten. Ahora, el nombre de la mansión también es irónico, por supuesto se da la metonimia entre los habitantes de la casa y la casa, ¿no? Ellos son la mansión son ellos. Y la ironía es que Paramore, escrito así como lo puse en la parentética, es una palabra que viene del francés, par amour, o sea, por amor, le decían los franceses a esas relaciones que tenían normalmente extramatrimoniales, ¿no? Hombres y mujeres. No eran relaciones por matrimonio, mariage, sino par amour, o sea, por amor. Y de ahí el inglés tomó este concepto. ¿Para qué se aplica? No es una palabra que se use mucho ahora se usa lover y listo, total. Todo es más flojo, más laxo, pero bueno, en aquella época, en aquel inglés pudoroso, para amor era la amante o el amante de alguien que estaba casado. Entonces, es curioso esa tónica erótica y casi frívola en esta mansión, que es una mansión tan rígida. Ahí me llama la atención, no estoy muy seguro de que sea un hallazgo brillante o algo incluso un poco contradictorio. Sugiero este problema porque para mí forma parte de toda esta clave de nombres simbólicos. Paramore, Paramour, y me sorprende que en esta casa, que hay un fantasma y que está maldita, de una estirpe donde el orgullo va a acabar con el último que queda, de una familia que tiene la palabra tumba en el apellido. La casa, sin embargo, la finca, digamos, más que la casa, se llama Paramour, o sea, el amante ilegítimo, ¿no? El amante verdadero, el amor, no el matrimonio, que sería la conveniencia, el arreglo, ¿no? Y en esa reunión final se van a agregar dos personajes, entonces, el joven que estudiaba con Owen, ¿sí? Lechmer, que cumple una función un poco del sonso que no entiende mucho nada, y justamente esta soncería sirve para que el relato avance, porque Spencer Coyle le tiene que sonsacar información, y se indigna, se enoja siempre Spencer Coyle, porque se da cuenta, es la contraparte de Owen, ¿no? Este muchacho Lechmer, incluso es la contraparte física, es más bien gordito, es retacón, ¿sí? Se parece a Napoleón por malos motivos. En el relato aparece muchas veces la figura de Napoleón como el gran militar, ¿no? Y cuando Owen Wingrave anuncia o decide que lo militar no es para él, después nos enteramos de que encima hablaba mal de Napoleón, lo cual es una locura, ¿no? El gran genio militar de la historia humana, casi uno de los grandes. Bueno, los ingleses no lo quieren, por supuesto, pero... Entonces, su socio, digamos, su amigo, su compañero de estudios, el joven Lechmer,
de alguna manera es lo contrario, ¿no? Es un poco sonso, gordito, bajito. Este parece que no va a ser una carrera militar. El señor Coyle lo tiene ahí casi de favor. Y en el relato ocupa el lugar de contrapeso. Ahora, como Wingrave se transforma en un enigma para Coyle, Coyle tiene que obtener información sobre Wingrave a través de este personaje, que justamente, pues es un personaje que no entiende mucho nada y que no se sabe expresar bien, cumple bien esa función de dar informaciones a medias, de tergiversar, ¿no? De dejar las cosas como en una ambigüedad. Es como que cuando informa, desinforma. Y de eso se trata la narrativa de Henry James, ¿no? De un juego de informaciones. Para concluir, y los dejo si quieren pasar por el baño o la cocina, y hacemos una pausita. La narrativa de Henry James siempre presenta el problema de la asimetría de saberes. ¿Quién sabe qué? ¿Y quién no sabe? ¿Y quién vio? ¿Y a quién le contaron que los rumores, las tergiversaciones, los equívocos, los malentendidos circulan, ¿no? Se ha dicho que el gran problema de Henry James, los personajes siempre tienen esta cuestión que es la inocencia, ¿no? Esta es una tesis famosa. Entonces hay un cierto tipo de personaje favorito en Henry James. Por ejemplo, el niño, porque el niño es inocente por definición. Entonces los adultos hacen cosas que el niño no entiende. El niño ve que los adultos tienen relaciones sexuales. ¿Qué es eso? ¿Qué pasa entre papá y mamá, ¿no? Entonces hay relatos de James, muy buenos todos. Daisy Miller es el más famoso, pero también El pupilo, etcétera, donde vemos niños que sufren porque los padres están tomando decisiones y el niño no las entiende, no las puede procesar. También en otra vuelta de tuerca están los niños, ¿no? Ahí jugando un papel. Después hay otro tipo de personaje que abunda bastante en Henry James, que son los extranjeros que viajan. Porque el extranjero, por muy piola que sea y muy experimentado que sea, cuando llega a otro país, sobre todo en aquella época donde no había documentales, noticieros, televisión, entonces uno no conocía bien las costumbres, ¿no? Entonces siempre uno corría el peligro de hacer un papelón, de hacer las cosas incorrectas. Sobre todo el norteamericano, que se criaba en Norteamérica, en una granja de Minnesota, y que de pronto se hacía rico, vendiendo chanchos, o invirtiendo en acero, y se iba de viaje a París o a Londres. No se sabía vestir, no sabía hablar, qué sé yo, no conoce todos esos códigos, qué hay que hacer cuando uno tiene un bostezo, o ese tipo de cosas, ¿no? Cómo se flirtea con las chicas. Siempre pongo el ejemplo más gráfico, que es sentarse a la mesa y no saber qué hacer con los cubiertos, ¿no? Pero hay muchas cosas más. Entonces el extranjero, ya sea el Englishman in New York, ¿sí? El europeo que va a América o el americano que va a Europa, es otro gran tema que aparece en Henry James. Eso se lo suele llamar como el corpus de la cuestión internacional en James, ¿sí? Entonces ustedes tienen algunos relatos con niños, el corpus, digamos, infantil, otros relatos con extranjeros, gente que está en el exterior, ¿sí? La cuestión internacional. Hay mucha literatura de fantasmas. ¿Por qué? Bueno, porque justamente el fantasma es el que pone en duda lo fáctico, lo sensorial. ¿Eso lo vi o no lo vi? ¿Existe o no existe? ¿Quién lo vio? ¿Voy a creer o no creer, no? El fantasma obliga a aceptar o no los testimonios, ¿no? Y a tomar por verdadero algo que fue furtivo, fugaz. Y por eso tanta literatura de Henry James sobre fantasmas, con fantasmas, o quizá con ningún fantasma, porque los grandes relatos de Henry James, podríamos decir que básicamente no hay fantasma, hay algo que parece ser un fantasma, o que algún personaje cree que es un fantasma, pero la verdad es que no sé. En nuestro relato de hoy, por ejemplo, Wingrave está muerto. ¿Qué sé yo? ¿No es cierto? Bueno, y entonces los artistas, los intelectuales también aparecen a menudo como protagonistas o como coprotagonistas de la narrativa de Henry James, porque son personas enigmáticas, son personas un poco herméticas, que le piden al resto de la sociedad una hermenéutica, ¿no? ¿Qué le pasa en la mente a este pintor trastornado? ¿Por qué hace lo que hace este gran científico, etcétera, ¿no? Entonces, estoy mencionando lo que Javier Coy, hace muchos años, clasificó como los 4 grandes grupos de personajes de James, ¿no? Los niños, artistas e intelectuales, fantasmas, ¿sí? Y extranjeros. Y esto crearía como 4 nodos dentro de la obra de Henry James. Es un poco simplista decir que todos los relatos de Henry James pertenecen a alguna de estas 4 familias, pero es verdad, sin embargo, que hay una prevalencia de estas 4 familias dentro de este enorme corpus narrativo, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo en Owen Wingrave podría haber sido la cuestión internacional, podría estar contado el relato por un americano que llegó, que conoció a la familia Wingrave, y que la familia Wingrave le explica que esta familia consiste en que el mejor hijo varón de cada generación tiene que ser militar e ir a morir a la guerra. Y el americano podría decir,
Qué estúpido, qué ridículo. Existiendo el negocio, la vida, las empresas, el dinero, ¿por qué hacen eso? ¿Por qué cada persona no sería una persona individual y propia? ¿Por qué no vivir su propia aventura, ¿no? Y entonces los británicos le podrían decir, no, mire, nosotros somos británicos, acá hay una tradición, usted no entiende nada, usted es un yanqui tonto, etc. Podría haber estado contado así el relato. Podría ser que Owen sea un niño menor, podría ser menor de edad y que este que lo está preparando no lo está preparando para la academia militar, lo está preparando para entrar al liceo. Entonces tiene un chico, no sé, de 12, 13, 14 años, y el chico ve que la familia lo está manipulando como un títere, ¿no? Lo están manejando, ya tienen asignado con quién se va a casar, en qué cuerpo del ejército lo van a poner cuando salga de la academia militar, y creo que ya el rey o la reina de Inglaterra ya están pensando a qué guerra lo van a mandar a morir, o a consagrarse, no necesariamente a morir. ¿Se entiende? Podría estar contado como el problema de la simetría de información de un niño con los adultos. Los adultos lo manejan cruelmente. Podría estar contado como un yanqui que se entera de que existen estas familias inglesas donde el honor y la tradición es todo y hay que agarrar la taza de té de una cierta manera, si no sos un imbécil. Podría estar contado así también. Podría estar contado como que Owen Wingrave en realidad tiene una vocación artística o intelectual, entonces no es buen soldado, pero está escribiendo y alguien quiere entender qué le pasa. ¿Se entiende? Bueno, aquí lo que James hace es simplemente imaginar un muchacho, una especie de adolescente ya adulto, que tiene un camino marcado, y alguien que, como les decía yo al principio, está jugando al principio para la familia, ¿sí? Está fabricando el héroe militar, y a mitad de camino se empieza a dar cuenta de que todo eso no tiene nada que ver con el joven, y no hay muchas páginas en el relato no nos da tiempo para entender el proceso psicológico de Spencer Coyle, pero el relato consiste en el giro de Coyle. Coyle empieza por afecto a comprender a Wingrave, y en ese giro, ¿sí? En ese giro está la comprensión de que ese destino es un destino abominable, es un destino fatídico. Insisto, podríamos discutir si el fantasma aparece demasiado tarde o no, y podemos discutir toda la noche quién lo mató a Wingrave en ese salón. Ese salón que se nos dice, no casualmente, que está todo artesonado con madera. Es un ataúd. Cuando Owen va a pasar la noche ahí, ¿no? Por el desafío de la chica, para demostrar que de alguna manera él es un héroe, sin querer queriendo está cumpliendo con la voluntad familiar. Él va a caer, ¿no? en combate, va a caer contra la estirpe, va a caer contra la tradición familiar y va a caer por la maldición familiar, ¿no? De eso se trata el relato. Así que creo que es muy representativo de Henry James y creo que nos sirve para pensar metafóricamente, si ustedes quieren, imagino que ninguno de ustedes tiene una familia con castillos en las que se les imponen destinos militares, pero este cuento metafóricamente funciona como un símbolo de ese problema, ¿no? De cuando los padres, la familia, ya tiene pensada la vida del joven, porque ese joven nació para algo en esa familia. Tiene que ser el dentista, el abogado, tiene que brillar en el ejército, tiene que salvar económicamente a la familia, o la hija se tiene que casar con, ¿no? Tiene que hacer algo, ¿no? En muchas familias pasa eso, a veces porque son familias con mucho poder y es necesario continuar la tradición, y a veces porque son familias que están muriéndose literalmente de hambre, y entonces alguien los tiene que salvar. Por cualquiera de esos dos motivos lo que vemos es una familia que conspira contra una persona y le dice, vos no podés ser vos. Y la historia toma ese momento preñante, ¿no? El momento en el que Owen dice, yo no sé qué quiero ser, pero no quiero ser esto. Y en esa tibieza, la familia lo va a terminar aplastando. Perdón que estoy spoileando el final para los que no lo leyeron, pero se lo merecen por no haberlo leído. Bueno, ¿alguna pregunta o cuestión? ¿O hacemos una pausa? ¿Cómo están? ¿Qué hora es? Me pasé un poco, perdón, me gusta hacer la pausa a las 7, son 7:30, pero tuvimos el problema técnico. Cuando volvemos hablamos de Edith Wharton. ¿Le gustó a alguien Owen Wingrave o a alguien no le gustó especialmente? Sería muy bien. Perdón por el anacronismo, pero tiene algo de Faulkner en la genealogía familiar y el peso. Sí, claro. La tradición familiar me hizo acordar mucho a... Claro. La repetición de nombres, toda esa confusión. ¿Sabés lo que estás diciendo cuando decís eso? Cuando decís eso, que está muy bien lo que decís, estás diciendo, el sur de Estados Unidos tiene mucho de la matriz británica. El sur de Estados Unidos, la autoimagen, ¿no? Los sureños sudistas se autopercibían como una especie de mímesis adaptada a América de las más rancias tradiciones británicas, ¿no? Donde hay un pater familias, ¿no? Que tiene muchos hijos,
En el sur será una plantación de tabaco o una plantación, no sé, de maíz, que me parece más noble para hacer bourbon, ¿sí? El whisky que se toma allí, que es excelente, sobre todo en Kentucky, en Tennessee. Entonces, hay mucho dinero en juego en esta familia, por lo tanto, en esta familia ya todos tienen los carriles marcados, uno no se puede salir. Y el carril marcado por antonomasia es el de la guerra, el de la violencia, ¿no? Así que está muy bueno tu comentario porque vemos la raigambre de lo peor británico, si ustedes quieren, trasladado, ¿no? Mutatis mutandis, a esa autoconciencia tan llena de honor del sur, ¿no? El sur que en esta época, en la época de Henry James, se quedó con el resentimiento de haber perdido y lanzó ese mito de que eran la causa perdida, pero que podían volver, ¿no? En la literatura de la época y luego en los primeros filmes aparecen siempre los sureños como gente cool, gente muy honrada y de hecho como muy heroica. Hay muchos films y relatos de la época en que muestran que el que era verdaderamente valiente era el del sur, no el del norte, porque el norte tenía todas las de ganar. El del sur iba a una batalla que podía perder. Entonces el soldado verdaderamente bravo y valiente es el del sur. Y esto está cuando el viento se llevó, en lo que el viento se llevó, perdón, ¿sí? El nacimiento de una nación. Sí. Dos cosas. Una con respecto a lo que decías del time de cuando aparece el fantasma. Sí. A mí me pasó que obviamente cuando empecé a leerlo estaba esperando, ¿no? que apareciera un fantasma y veía que en la historia no pintaba que iba a aparecer un fantasma pronto. Pero de pronto, o sea, la historia, de pronto la esposa de Coyle sugiere que la casa está embrujada y en ese momento como que tampoco tiene que ver el tema del fantasma con lo que está pasando. Para nada. Pero sin embargo, tiene un timing en la historia de que al final todo confluye de alguna manera y todo cierra de alguna manera cuando aparece el fantasma, que sería, bueno, el peso del mandato familiar en ese tatarabuelo, ¿no? Pero y en el retrato. ¿No coincidís conmigo, Janina, en que podría haber sido sugerido un poco antes, ¿no? Que hay ahí algo raro? A mí me parece un poquito raro. Totalmente, sí, totalmente raro. Y dale, como que estás esperando un fantasma y decís, pero ¿dónde va a aparecer un fantasma en esta historia? No me lo imagino. Y de pronto aparece. No sé qué edición. Y otra cosa, si lo lees en esta edición, que se llama Fantasmas, estás esperando un fantasma, ¿no? Porque si... Claro, en 13 cuentos de fantasmas. El relato, ¿no? Claro. Sí. Yo lo leí en inglés. Otra cosa que... Claro, el que lo lee fuera de un libro que se llama Fantasmas no sabe que es un relato de Claro, exactamente. Es como el pacto de lectura, ¿no? Que claro, obviamente. Es lo que esperás. Es hermosa la idea, pero es muy condicionante. Un fantasma debe haber. Ahora, casi todo este libro no contiene ningún fantasma, por otro lado, porque... Bueno, perdón, Janina, ¿y qué más? No, y otra cosa que me pareció curiosa, que no sé en realidad si está bien o no, ni cómo interpretarla, es que, o sea, de alguna manera te cuentan cómo en la familia mueren varios, incluso el padre, creo que era el padre de la señorita Julian, todos mueren en combate. Sí. Pero sin embargo, el tatarabuelo de él, el que realmente ejerce ese mandato familiar, el más enojado, el del retrato, no muere en combate. O sea, tiene toda esa historia muy turbia de que él había matado a su hijo. Mató a su hijo, sí. La maldición familiar tiene que ver con que la violencia no fue hacia el enemigo en la guerra, sino que fue una violencia doméstica, intrafamiliar, y eso no se puede. Entonces esa habitación está maldita, y cuando uno entra ahí, un Wingrave entra ahí y se gana la tumba, como su apellido. Exacto. Sí, pero sí, de alguna manera él mismo tampoco había muerto en combate como era el mandato familiar. No, y yo pensé que hablabas del abuelo, porque el abuelo tampoco, ¿no? El abuelo estaba vivo, estaba ahí. Claro, eso tiene que ver con que, bueno, viste, los imperios, yo dije, siempre tienen una guerra, pero uno a veces vuelve sano e ileso de las guerras o vuelve mutilado, qué sé yo. En las familias de militares eso pasa. Está el que murió, que es venerado por todos, pero está el que se salvó, que le falta un brazo, y está el otro, el que no hizo nada, pero volvió con una condecoración, etc. En fin, no conozco muchas familias de rancia, alcurnia militar, pero bueno. Ahora también está esa idea de Henry James, ¿no? De esa especie de encariñamiento con las tradiciones británicas, pero el cuento tiene algo muy irónico, ¿no? Si estás explorando las tradiciones británicas, pero al mismo tiempo las estás exponiendo y denunciando. Esto es lo que hace, a vos te gusta irte a Inglaterra, te gustan los británicos, pero esto es lo que me contás que hacen con sus jóvenes. Bueno, James diría, no importa lo que te cuento, ¿no? Ustedes están viendo el exterior, a mí no me interesa, a mí me interesa cómo está armado el relato. Y está bien, tiene razón, ¿por qué no?
Bueno, corto la grabación y volvemos en 10. No sé qué, ¿está bien? Lo que quieran. Son -20 en mi reloj. Volvemos -10. ¿Les alcanza? No sé qué tienen planeado hacer. ¿Volvemos -10 en 10? Sí, Bárbaro. vale. Janina, ¿cómo puedo hacer para conectarte?